cuál es el efecto biológico de las radiaciones, por qué es tan importante conocer, digamos, su fundamento y sus efectos en la salud. Vamos a ver las aplicaciones, por supuesto que someramente en la práctica odontológica, después hay materias específicas que se encargan de esto. Vamos a ver rayos X, láser y la radioactividad, ¿sí? Y dentro de la radioactividad son las emisiones radioactivas como son los rayos alfa, beta y gamma. Y dentro de la biomecánica vamos a ver fuerzas, ¿sí? ¿Qué es una fuerza? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Cómo se componen? Vamos a ver la composición y resultante de fuerzas colineales, concurrentes. Y dentro de las paralelas solamente vamos a ver cuplas, vamos a ver palancas de primer y segundo y tercer género. Y vamos a ver vuelvo a insistir, someramente, el tema de fuerzas en el área odontológica, para terminar esa parte con fuerza y presión. Vamos a ver conceptos generales de hidrostática y de hidrodinámica. Por eso decía que lo que vamos a trabajar hoy son bastantes contenidos. Así que tenemos que tener buen ritmo, digamos. Les decía que parecen muy disociadas la física y la química, pero en realidad están muy unidas porque el objeto de estudio de ambas es la materia, ¿sí? Ambas estudian materia y energía. Si hablamos de la química, que es lo que hemos visto hasta ahora, sabemos que analiza la materia, su composición, su estructura y las transformaciones que experimenta. Hemos visto muchas reacciones químicas. O sea, sus áreas de estudio tienen que ver con las propiedades y la composición interna de la materia, la energía involucrada en los procesos. Nosotros sabíamos qué pasaba si se absorbía calor o liberaba calor, y las leyes que rigen esos cambios, ¿sí? Nosotros tomamos de la química, obviamente, para esta materia, una partecita nada más. Y la física también estudia la materia, las propiedades de la materia y la energía, y la relación intrínseca que existe entre ambas, ¿sí? La física considera fundamentalmente los atributos capaces de ser medidos y busca leyes generales para ese comportamiento natural de todas las cosas. Todo lo que vemos deriva en realidad de la estructura del átomo. Fíjense que vamos a ver física hoy, pero estamos hablando del átomo, ¿sí? Todo lo que vamos a ver de radiaciones en realidad deriva de la estructura del átomo, que es lo primero que hemos visto, y ni siquiera en esta materia, lo hemos visto en el SINFO, ¿no? Todos sabemos lo que es un átomo, ya lo hablamos en aquella oportunidad. La partícula más pequeña de un elemento que conserva su identidad química, aun cuando se somete a cambios físicos y químicos, es lo que conocemos con el nombre de átomo. También vimos, allá en el SINFO, cuáles eran las partículas fundamentales que componen el átomo, y decíamos que había protones y neutrones en lo que llamábamos núcleo, en la parte central, y electrones en la nube extranuclear. Hoy por hoy se sabe que hay otras partículas subatómicas. Ustedes saben que la ciencia avanza a paso agigantado y fundamentalmente estas ciencias duras, ¿no? Y hay otras partículas subatómicas como los quarks, positrones, los neutrinos, los piones, los muones, pero ni siquiera los vamos a ver. Por supuesto no los vamos a tomar tampoco. ¿Por qué? No es que no estemos actualizados en la asignatura, sino que conociendo, digamos, cómo son estas partículas fundamentales del átomo, ya nos alcanza para poder fundamentar los fenómenos que tienen lugar en la cavidad bucal, en el organismo en general, o en los procedimientos externos que vamos a utilizar en el área odontológica. Entonces no es necesario adentrarnos en el estudio de estas otras partículas subatómicas. Así que no se preocupen por eso, simplemente se los comentaba para que no crean que el átomo queda ahí, en lo que simplemente vamos a nombrar nosotros. O sea, hasta acá, nada nuevo, ¿sí? Pero ¿qué propiedades tienen los átomos? Hoy vamos a ver las propiedades que tienen que ver con la física de los átomos, ¿sí? Las propiedades dependen del núcleo, o sea, de los protones y los neutrones, y también de las distribuciones de la nube extranuclear. Nosotros hemos visto mucho qué pasaba con la capa externa de los electrones cuando veíamos el enlace químico, ¿sí? Qué pasaba ahí con los electrones del último nivel energético, el más externo, y cómo se relacionaba un átomo con otro. Eso es propiedad de la química. Ahora, con la física, vamos a ver que cuando la distribución de esas partículas subatómicas se modifica, ya sea en el interior del núcleo o ya sea con los electrones, se producen radiaciones de distinto tipo, ¿sí? Por un lado tenemos la radiactividad, que ya van a ver que tiene que ver con una parte del átomo, ¿sí? Hay isótopos radioactivos que se utilizan hoy por hoy ampliamente en el campo de la medicina. También vamos a trabajar fundamentalmente
con los rayos X, que ustedes lo van a usar ampliamente en el consultorio, ¿sí? Y no solamente, obviamente, que se utiliza en la práctica cotidiana odontológica, sino también en la práctica médica, ¿sí? Los rayos X nos sirven para el diagnóstico de la salud en general. Y también los rayos láser, que también se emplean muchísimo hoy por hoy en muchísimas ramas de la medicina en la actualidad, ¿sí? Todo eso vamos a ver la fundamentación. ¿En qué se basa? Dijimos que todo tiene que ver con el átomo que hemos visto ya en nuestra química, ¿sí? Pero ahora vamos a ver algo más, vamos a ampliar un poquito ese estudio del átomo para ver esta parte física atómica, ¿sí? ¿Qué es el estado de excitación de un átomo? Sabemos que en los átomos el electrón ocupa siempre, o los electrones, ocupan siempre los niveles de energía más bajos posible. O sea, cuando uno va agregando electrones, cuando veíamos allá cómo se hacía la configuración electrónica, arrancábamos por la primera capa, que es la más interna, la que está más cerca del núcleo, ¿sí? O sea, los electrones siempre ocupan los niveles más bajos de energía posible porque ahí tiene la mayor estabilidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Se van llenando las capas de electrones conforme la cantidad de electrones que tenga el átomo. Pero ¿qué pasa cuando ese átomo absorbe energía o calor? ¿Sí? O fotones, ¿sí? Los fotones son como paquetes de energía. Cuando el átomo absorbe energía, puede adquirir la suficiente para poder arrancar un electrón del átomo o al menos hacerlo ascender a un nivel más alto de energía. O sea, estaba muy cercano al núcleo y puede ascender a un nivel más alto de energía o si esa energía es muy alta, hasta lo puede eliminar por completo. Esto se ha visto realmente físicamente cuando uno calienta algunas sustancias, producen radiaciones luminosas de colores que son muy característicos. Por ejemplo, si se calienta el cobre, que uno conoce el color del cobre, da color verde. Si uno calienta el sodio, por ejemplo, da otro color que es amarillo, ¿sí? Esta emisión es por este fenómeno que decimos. O sea, el electrón se eleva a un nivel de energía más alto, o sea, un nivel más alejado del núcleo, ¿sí? Y después, cuando vuelve, es lo que emite la energía, que eso es lo que vamos a ver ahora, cómo se emite esa energía y cómo se forma ese espectro de colores, ¿sí? Porque ese estado exitoso es que el electrón, desde una capa más interna, ascienda a un nivel de energía superior o se vaya, ¿sí? Sobre todo si ascendió a un nivel de energía superior, no puede permanecer en ese estado por mucho tiempo porque no es estable, ¿sí? Y entonces trata de volver al estado fundamental. Al hacerlo, él u otros electrones, ¿no es cierto? Si el electrón se fue, hay otros que ocupan ese lugar vacante, emite energía en forma de radiación u onda electromagnética. Este proceso origina lo que conocemos un espectro de emisión, ¿sí? Ese espectro de emisión está formado por ondas, ¿sí? ¿Pero qué es una onda electromagnética? ¿Sí? Esa onda electromagnética es una forma de propagarse a través del espacio los campos electromagnéticos, o sea, eléctricos y magnéticos, producidos por cargas eléctricas en movimiento, ¿sí? Y que según la frecuencia van a tener denominaciones que son particulares, ya vamos a ver enseguida el espectro. Hay una zona que se va a llamar rayos X, que es una zona particular del espectro, otra que será para los rayos gamma, otra para el infrarrojo, otra para el visible, etcétera, etcétera. El espectro electromagnético es el conjunto de todas las frecuencias posibles que se produce de la radiación electromagnética. O sea que es una amplia gama de frecuencias que ya lo vamos a ver enseguida. Vamos a ver las características de la longitud de onda para que entendamos qué es esto de la frecuencia que estoy diciendo y veamos algunas otras como la longitud de onda, que es tan importante para poder entender la nocividad de algunas radiaciones, ¿sí? Una onda todos conocemos que tiene esta forma, ¿sí? La onda completa es esto, un ciclo completo desde donde lo estoy marcando, desde aquí hasta aquí. ¿Ven mi cursor? Ahora Cuando no. yo les marco la onda, Ah, ahora ahí, sí, un poquito sí se ve. Sí, ahí ahí sí. está, perfecto, ahí les estoy marcando, ahí está, ahí les estoy marcando la onda, ¿sí? Hasta acá llega la onda. Y acá arranca un nuevo ciclo, ¿sí? Esto es la onda completa, para arriba y para abajo, ¿sí? ¿Qué es la longitud? Por eso dice que la onda es un movimiento periódico que se propaga en un medio físico en el vacío. O sea, tengo esta onda,
acá, y ahora continúa otra y continúa y así. Fíjense que acá, tal como veíamos en algunas partes de la química que decíamos, lo cortamos y siempre dejábamos acá, qué sé yo, por ejemplo, cuando veíamos las reacciones de polimerización, decíamos para indicar que continuaba, cortábamos como con una rayita, hay una flechita, o más que flechita, era el último enlace, en este caso es la última parte de la onda para continuar, para mostrar que continúa, ¿sí? Es repetitiva, ¿sí? Es lo que decíamos recién, se propaga repetitivamente en el medio. ¿Qué es la longitud de onda? Es una distancia, o sea que se mide en metros o en centímetros o en nanómetros. Justamente, fíjense la importancia de conocer las unidades, porque acá en las ondas vamos a ver distintas unidades de longitud, ¿sí? Que vamos a emplear para medirlas, dependiendo de la que sea más útil por la longitud justamente de esta longitud de onda. Siempre es entre dos crestas. La cresta es la parte más alta de la onda, ¿sí? Es la distancia que existe entre dos crestas o entre dos valles, ¿sí? La parte más baja y la parte más baja. Bueno, acá no está del todo bien marcada, pero es entre dos valles o entre dos crestas. Esa es la longitud de onda. Ténganla presente porque es muy importante. Y otra característica importantísima de las ondas es la frecuencia, que yo ya la nombré un par de veces, aún sin decir qué era. La frecuencia se representa con este simbolito, sí, que no está tan bien escrito porque no encontré exactamente el simbolito con la computadora. Es esta nu, se llama como letra griega, que tiene como, avanzaría como un poquito más, esta patita sería un poquito como más alta. Esa frecuencia es el número de crestas de la onda que pasan por un punto dado en la unidad de tiempo. O sea, número de crestas que pasan de la onda por un punto dado en la unidad de tiempo. O sea, varíamos, digamos, van a ver o una onda como más chiquititas, ¿sí? O una onda más larga, dependiendo de la frecuencia. ¿En qué unidades se mide? Esas unidades, quizás lo más conocido es el hertz, ¿sí? ¿Qué es el hertz? 1/segundos o también, que es lo mismo, segundos a la -1, ¿sí? ¿Y qué relación existe entre la longitud de onda que acabamos de ver, la frecuencia y esa velocidad de propagación de la onda? ¿Cómo están relacionados por esta formulita? ¿Sí? La longitud de onda por la frecuencia, que vuelvo a insistir un poquito más así, es igual a c, donde c es esa velocidad de propagación de la onda. ¿Qué nos está indicando esta fórmula? No es que vayamos a calcular nada, pero esta fórmula nos está indicando algo que es un concepto clave para este tema, ¿sí? Una onda que viaja a una determinada velocidad, siempre, la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Por qué? Fíjense matemáticamente hablando. Si la velocidad es constante de propagación de la onda, ¿qué pasa acá? Si la longitud de onda es más grande, esto tiene que disminuir para que esto se mantenga en el mismo valor. O sea, si esto crece, la frecuencia disminuye. Si la frecuencia es alta, la longitud de onda tiene que ser baja. Esta relación es sumamente importante, saber que longitud de onda y frecuencia están totalmente inversamente relacionadas. Ahora lo vamos a ver con el dibujito este. Fíjense, acá tengo una onda. Esta onda tiene una longitud de onda larga. ¿Por qué? Porque las distancias entre cresta y cresta son grandes. En cambio, eso por eso decimos que tiene baja frecuencia. Longitud de onda larga, frecuencia baja, son inversamente proporcionales. En la de abajo tiene una alta frecuencia, fíjense que hay muchas más crestas, o sea que en la unidad de tiempo van a pasar más crestas que en la de arriba. Entonces, en la de abajo, la longitud de onda es más corta, ¿sí? La distancia entre cresta y cresta son más cortitas que arriba. Por lo tanto, acá decimos que la frecuencia es más alta, son inversamente proporcionales. En la unidad de tiempo, acá abajo, van a pasar muchas más crestas, ¿sí? Bueno, lo que dice ahí abajo es exactamente lo que yo les conté. Ahora, ¿qué es esto del espectro electromagnético y cómo tiene que ver con esto de las ondas que acabo de explicar? Fíjense que tenemos ondas con frecuencias más, acá frecuencias altas, o sea, longitudes de onda muy cortitas, en la parte final de la parte del espectro visible y ya pasa a la parte que no es visible. Porque la radiación electromagnética es la forma de energía compuesta de campos eléctricos y magnéticos que varían de forma repetitiva. Un poco ya lo había dicho antes. Pero
decía antes también que solo una porcioncita de esa radiación electromagnética total que existe en la naturaleza forma parte del espectro visible. Es una zona muy chiquitita que está comprendida entre los 400 y los 700 nanómetros. ¿Alguien me podría decir a cuánto equivalía en metros el nanómetro? Lo vimos en el SINFO. No recuerdo si a la -9 o a la Muy -12. bien, muy La bien. Sí, -9. muy bien. 1 por 10⁻⁹. O sea que acá nos damos cuenta que de todos modos decimos que las longitudes de onda son más largas, de todos modos son pequeñas, ¿no? Va entre los 400 y los 700 nanómetros es lo que nosotros podemos ver. Y ahí tenemos la gama de colores, ¿no es cierto? Del violeta al rojo. Este es el espectro visible. Y fíjense cómo les decía, cómo se relaciona con lo que acabamos de ver de longitud de onda y frecuencia. La parte acá, esta del violeta, ¿sí? La parte extrema acá de los 400 nanómetros, ¿sí? De longitud de onda, o sea, las longitudes de onda más cortas del espectro visible, tienen frecuencias, fíjense ustedes, más altas. O sea, esto tiene muchas crestas, van a pasar en la unidad de tiempo. Y la parte del otro extremo del visible de los 700 nanómetros nos está diciendo que las longitudes de onda son más largas. Siempre, siempre, fíjense que mientras más larga sea la longitud de onda, menos nociva para la salud, ¿sí? De hecho, hacia esta zona del espectro, fíjense que acá que vamos variando en las unidades de medida de las ondas, de la longitud de onda. Acá dice 1 milímetro, 1 centímetro, 1 metro y hasta 1 kilómetro. O sea que las longitudes de onda hacia la derecha se van haciendo mucho más grandes, son las menos nocivas. Ahí tenemos las ondas de radio, las ondas con las que habitualmente trabajamos en la vida cotidiana. Para el otro lado del espectro, ¿sí? De los 400 nanómetros del violeta hacia el otro lado, tenemos las ondas que no vemos pero que están, que acá vamos a incluir a los rayos X, a las emisiones radioactivas y también a las del Sol, ¿sí? Que son muy nocivas para la salud, ¿sí? Ahora lo vemos. Hay radiaciones que le llamamos ionizantes y hay radiaciones que no son ionizantes. Ahí tenemos de vuelta la relación intrínseca entre la física y la química. Acá tenemos la partecita del espectro visible, ¿sí? Acá tenemos del violeta al rojo. Esta era la parte que va hacia la parte más nociva de las radiaciones, que le decimos que es ionizante. ¿Por qué es una radiación ionizante? Porque es capaz de dañar el material genético, ¿sí? Puede provocar cáncer y malformaciones congénitas, ¿sí? Una radiación ionizante ya vamos a ver, porque puede producir iones, rompe átomos, libera electrones, ¿sí? Y fíjense cómo en esta parte que es ionizante, las frecuencias se van haciendo muy grandes porque las longitudes de onda son chiquititas, ¿sí? Las ondas son cada vez más chiquititas de longitud de onda. En el visible son longitudes de ondas largas y después, digamos, en todo esto que es radiación no ionizante, donde tenemos, como les decía, las de radio, el microondas, también están los teléfonos celulares, aunque se está estudiando mucho el tema también de producción de cáncer con algunas radiaciones de los teléfonos móviles, por eso también aconsejan no dormir con los teléfonos móviles en las mesitas de luz, ¿sí? Porque esas radiaciones que emiten los teléfonos móviles pueden interferir con nuestras propias radiaciones cerebrales. Por eso también se aconseja fuertemente no utilizar el teléfono celular como despertador, ¿sí? El teléfono celular, si lo vamos a usar como despertador, en otra habitación, pero nunca en la mesita de luz, ¿sí? Aunque tengan radiaciones ondas más largas, lo mismo, hay muchos estudios que ya empiezan a demostrar relaciones con efectos nocivos para la salud. ¿Cuál es la diferencia entre esas emisiones ionizantes y no ionizantes? Las emisiones ionizantes son aquellas que pueden arrancar electrones de un átomo o de una molécula y entonces lo convierten en iones, por eso las llamamos ionizantes. La exposición a estas emisiones pueden provocar, lo que decía recién, tumores cancerígenos, ¿sí? Al ionizar los átomos y las moléculas de cualquier materia viva. Bueno, a nosotros en este caso nos interesa el organismo humano. Emisiones ionizantes son los rayos X, que van a trabajar a diario en el consultorio, y también los rayos gamma, que pertenecen a las emisiones radioactivas. Por otro lado, las emisiones no ionizantes
no disponen de energía suficiente para ionizar la materia, por lo que no afectarían, y lo pongo en potencial, a la estructura atómica y molecular de los tejidos vivos, ¿sí? Para que se produzca radiación ionizante, es necesaria una frecuencia, o sea, acuérdense que es la cantidad de ondas que pasan en la unidad de tiempo, mayor a 10 a la 16 Hz. ¿Sí? ¿Qué utilidades tienen las radiaciones en odontología? Fíjense, yo acá traje algunas imágenes, algunas más antiguas, algunas más modernas, ¿sí? Cuando uno va a tomar una radiografía en el ámbito odontológico como medio de diagnóstico, ¿sí? También en la parte reparadora, en la odontología restauradora, ¿no? Decíamos que cuando uno utiliza alguna lámpara para hacer una fotopolimerización, estamos utilizando radiaciones. Hoy por hoy hay otros métodos mucho más modernos, como los ven acá, unas ortopantomografías, pero con técnicas modernas, ¿sí? Hay mucha modernidad en cuanto, mucho avance de la ciencia en el área odontológica también y que tiene que ver con las radiaciones. ¿Qué es esto de la polimerización y la adhesión? Fíjense que ustedes en el ámbito odontológico van a trabajar con materiales dentales que son sustancias químicas. Muchas de esas sustancias químicas son polímeros, ¿sí? Y ya sabemos lo que son polímeros. ¿Qué son polímeros? A ver quién me dice, para no hablar sola, mientras tomo agua. Son ¿Están ahí? uniones de monómeros. Son muchos monómeros. Muy bien. Muy bien, uniones de monómeros, pero son moléculas chicas, grandes. Grandes. Son moléculas grandes. Son moléculas muy grandes, donde van a haber monómeros que por algunas circunstancias se unen y repetitivamente y nos dan moléculas gigantes. En el caso de la odontología, ustedes van a ver que se produce en la odontología restauradora algunos materiales que son justamente poliméricos, pero obviamente que el odontólogo no los tiene ya como polímeros en el recipiente, en el frasquito, en el recipiente que los contenga, sino que va a producir la polimerización cuando ya está en el elemento dentario donde va a trabajar. O sea que necesita algún medio para que se produzca esa polimerización. Eso es la fotopolimerización, ¿sí? Para esas técnicas adhesivas. Muchas veces entonces en esas técnicas, digamos, para que la polimerización se produzca, el odontólogo quiere que se produzca en la boca y no que se produzca afuera cuando lo tienen al material fuera de la boca, ¿no es cierto? Entonces, lo hace de una manera que lo coloca ahí y coloca esa luz, esa radiación, esa onda, para que se desencadene el trabajo de la polimerización. Por supuesto que ahora que conocemos esto de las radiaciones, sabemos que son pocas las radiaciones electromagnéticas que se pueden adaptar para estas circunstancias, o sea que esa lamparita no puede tener cualquier frecuencia, ¿sí? Porque podría ser muy nociva para la salud. ¿Cómo se inicia esa polimerización? Esa etapa del proceso de polimerización por adición, ¿sí? Porque son productos orgánicos habitualmente con doble ligadura, se produce en el momento en el que alguna de las moléculas rompen esa doble ligadura. Esa etapa de iniciación de la polimerización por adición es la más importante de conocer al trabajar con materiales dentales y técnicas adhesivas, ¿sí? Ya que en esa etapa comienza cuando el odontólogo necesita que eso se produzca y no antes, ¿sí? O sea que eso es muy importante, involucra tanto el aspecto químico del material dental en sí, como el aspecto físico que tiene que ver con la radiación cuando se produce esa fotopolimerización. ¿Qué otras radiaciones utilizamos en el ámbito odontológico? Y sin lugar a dudas, como les decía, los rayos X. Si los rayos X, acá les puse una línea de tiempo que encontré en internet, sumamente interesante, no es para que la sepan ni mucho menos, ni tampoco yo la voy a mencionar ahora concretamente, pero si tienen ganas después que la puedan mirar, fíjense que empezando con las radiaciones, allá en el año 1890, ¿sí? O sea, fíjense que no es nada nuevo, acá tenemos Roentgen cerca del 1900, pero sigue siendo 1890, cuando ya inicia todo esto. Estos rayos X también se los llaman rayos Roentgen, ¿sí? Y cómo ha ido avanzando a lo largo del tiempo hasta tener hoy por hoy la radiología digital, que tampoco es tan nueva. Ya antes del 1900, o sea, antes del 1900 no, antes del 2000 quise decir, antes del 2000 ya aparecía la radiología digital, que hoy está, sin lugar a dudas, mucho más avanzada.
¿Dónde están los rayos X en el espectro electromagnético? En la parte de la radiación ionizante. Por eso es muy necesario conocer esto, porque vamos a trabajar con radiación que es muy peligrosa, van a trabajar ustedes, ¿sí? Fíjense acá abajo, decimos radiación ionizante, estamos en esta parte del espectro, y si lo vemos con ondas, como lo vimos antes, es una parte del espectro donde la frecuencia es muy alta, por lo tanto la longitud de onda es muy pequeñita, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento de estos rayos X que son radiación ionizante? Acá tengo una representación de un tubo de rayos X que evidentemente tampoco le pedimos que lo sepan, sino que ustedes conozcan cómo se producen los rayos X, porque es un proceso físico que tiene estrictamente relación con la química. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el átomo, ¿sí? Los rayos X se producen en un tubo de vacío, como este que tenemos acá representado, que contiene un filamento de tungsteno, que es el cátodo, ¿sí? Y un blanco metálico que lo llamamos ánodo. Al pasar la corriente eléctrica, el cátodo emite electrones que son acelerados hacia el ánodo por una diferencia elevada de potencial, ¿sí? Bien, hasta ahí simplemente la radiación. Ahora, ¿qué pasa con el átomo? Cuando los electrones chocan con los átomos del ánodo, pueden arrancar electrones de las capas más profundas. ¿Se acuerdan que yo les decía que eran las que están más adentro del átomo? Si es tanta la energía que interaccionan con electrones que están muy cerca del núcleo. ¿Sí? Al ocuparse, ¿qué pasa ahí? Ese electrón va a saltar a un nivel de energía superior, ¿sí? O si la energía es muy grande, hasta lo puede arrancar del átomo. Otros electrones que están en energías superiores, ¿sí? Van a ocupar ese nivel vacante, ¿sí? Y al hacerlo, emiten esa diferencia de energía entre los niveles, los emiten en forma de fotones de rayos X. Cuanto más bajo es el nivel de energía del electrón eliminado, o sea, si la radiación era muy importante, ese me puede eliminar electrones que estén más cerca del núcleo. Entonces, cuanto más bajo es el nivel de energía de ese electrón eliminado, mayor energía debe ser ese electrón incidente y mayor número de electrones de las capas más externas van a estar disponibles para ocupar el nivel vacante. Pero hay algo importante de decir, que solo el 1% de la energía de los electrones, esta energía, esta diferencia de energía, se convierte en rayos X, ¿sí? El 99% restante se transforma en calor por los choques entre unos y otros y también dentro de esa cámara de producción de los rayos X. Acá les voy a mostrar una representación, digamos, que armé para poderlo entender, de los rayos X. Y vuelvo a insistir con esto de la representación, fíjense que inclusive lo puse acá abajo, porque acá lo tenemos al átomo como si fuera así esféricas los orbitales atómicos. Sabemos que no es así, pero bueno, para poder representarlo más simplemente, lo hacemos como si fuese de esa manera. Sabemos que en realidad no lo es. Bueno, acá tenemos el núcleo, ¿no es cierto?, donde tiene sus partículas subatómicas propias, y en la nube extranuclear tenemos los electrones. Sabíamos que la primera capa siempre se completa con 2, la segunda con 8 y así sucesivamente. En este caso tenemos un átomo que tiene 5 electrones. Ustedes podrían buscar en la tabla periódica y saber de qué átomo se trata, ¿sí? Es un átomo con Z igual a 5, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso no importa si no tiene la tabla periódica ahora al lado. Lo que quiero es ver qué pasa adentro de este tubo de rayos X, ¿sí? Cuando se emite esa energía, ¿qué va a pasar? Acá, vamos a hacerlo por partes. El electrón que está más cerca del núcleo, o bien sale totalmente del átomo, o bien va a una capa superior. Entonces deja ese lugar vacante. Viene a ocuparlo un electrón que esté en una capa energética superior, ¿sí? Lo va a ocupar. Al ocuparlo, ¿sí?, esa diferencia energética que existe entre las capas se emite en forma de energía de rayos X. Como decía, es solo una partecita, solo una fracción. Acá armé otra, un poco mejor, pero quería que lo vieran por partes, a ese fundamento de los rayos X. Acá tenemos el núcleo, ¿no es cierto? Y acá, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando se emite ese haz de electrones, un electrón que está en la capa más cercana al núcleo salta a otro nivel,
o puede eliminarse, como decía, pero este salta a otro nivel, y un electrón que estaba en una capa superior o en otra todavía más externo, porque todos los electrones tienen posibilidades de poder bajar de energía. Mientras más alto sea el nivel energético del electrón que cae, mayor energía se puede emitir, porque la diferencia energética entre las capas es mayor. Ahí tenemos esa emisión energética. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, Uy, qué pero De silencio. todo esto, ¿qué es lo necesario para saber? Esto que acabo de explicar. ¿Cómo se produce? ¿Cuál es el fundamento de los rayos X? Sí, esto está, no sé si se los dejamos en la guía de este año, radiaciones, pero sí está en el libro que armamos nosotros de la cátedra, como una bibliografía de base. Es, digamos, nosotros lo que tomamos, lo que necesitamos que ustedes sepan, está en ese libro que es el de la editorial Universitas, de lo que hemos hablado en varias oportunidades. Esto hicimos nosotros específicamente un material porque para estudiar radiaciones es muy profundo el tema de radiaciones en los distintos libros. Nosotros tomamos específicamente lo que hemos recortado, digamos, para estudiar en esta asignatura. Así que en ese librito está, de todos modos, al final de la presentación está ese librito para que lo vean y puedan tomar de ahí el material, ¿sí? Perfecto. Para estudiar. De todos modos pueden estudiar de cualquier lado, pero digo, específicamente el recorte lo hicimos nosotros, está ahí, está muy bien explicado, todo lo que yo dije está ahí, ¿sí? Para que lo puedan estudiar. Bien, en la odontología dijimos que vamos desde la odontología tradicional, que evidentemente en muchísimos consultorios odontológicos se toma la radiografías de manera tradicional, y también existe ahora la radiología digital, mucho más moderna y que se puede trabajar directamente con la computadora y viendo directamente con la computadora. Pasamos ahora a los rayos láser, ¿sí? El otro tipo de radiaciones que vamos a trabajar, ¿sí? El rayo láser evidentemente también tiene que ver con las ondas, pero es una emisión estimulada, ¿sí? Hablamos de la excitación de los átomos cuando le entregábamos energía y ¿qué hacíamos? Ese electrón, ¿sí? Se excitaba, que pasaba de ese nivel más cercano al núcleo a un nivel más externo, ¿sí? Si suponemos ahora que se induce de alguna manera, ¿no es cierto?, excitación de electrones que pasan a un nivel de energía más alto a una fracción muy densa de átomos en el interior de un cilindro, la radiación que emerge del átomo tiene una alta probabilidad de interactuar con otro átomo excitado. O sea, cuando esa radiación emitida actúa con otro átomo excitado. El segundo átomo es forzado a emitir cuando es embestido por esa onda luminosa, y ahí se produce una emisión estimulada, que se llama, ¿sí? El principio del funcionamiento del láser se basa en eso, en la emisión estimulada de la radiación, que fue planteado teóricamente por Einstein y materializado 40 años después por Teodoro Maiman. Este fenómeno es diferente a la emisión espontánea de los átomos, porque la onda luminosa del segundo átomo, ahora al que se fuerza a emitir, es emitida en la mismísima dirección. Fíjense ustedes, acá tengo un haz de láser, ¿sí? ¿Cuál es la característica fundamental del láser? Es un efecto de amplificación. Si la fracción de átomos excitados es suficientemente elevada, se puede producir una serie de emisiones estimuladas en cadena, ¿sí? Todo se estimula en cadena y se produce un efecto de amplificación. Justamente la palabra láser es un acrónimo, ¿sí?, que proviene de una sigla en inglés que significa ampliación de la luz mediante emisión estimulada por la radiación, ¿sí? Fíjense, Profe, la luz, sí, ¿puedes volver para atrás? Porque no entendí eso del cilindro esto, en la emisión bueno, estimulada. a ver, la emisión estimulada se produce evidentemente dentro de un recipiente particular, ¿sí? Bueno, en este caso decimos dentro de un cilindro, generalmente así. No vamos a ver exactamente cómo está dentro el láser. Esto llevaría muchísimo tiempo, más que un teórico solamente trabajar con los rayos láser o más que un teórico solamente trabajar con los X, ¿sí?
por eso digo, hago un recorte y les comento el fundamento de manera sencilla, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que está pasando dentro del tubo? Decimos que se obliga por la energía que se entrega, ¿sí? Se obliga a que una fracción muy grande de átomos del cilindro esté excitado, o sea que esos electrones de las capas internas pasen a capas más altas, ¿sí? Se vayan, dejen lugares vacantes, vayan a capas más altas. ¿Qué es lo que pasa ahí adentro? Un átomo, digamos, los electrones de un átomo, cuando vuelven a ocupar esos lugares vacantes, chocan también con otros esos electrones a veces que han salido del átomo, chocan no solamente dentro del propio átomo, sino con otros átomos excitados. Obligan al otro átomo también a producir esa emisión que es estimulada, porque no es una emisión espontánea, sino que estimula al otro átomo a producir la emisión. Entonces lo hace de una manera en conjunto, ¿sí? Lo hace de una manera en conjunto, una estimulada en cadena. Por eso se amplifica la, la emisión. Es una emisión amplificada justamente por esto, por la estimulación, ¿sí? De un átomo, cuando emite la energía, induce. Ahora lo van a entender con esto. La luz blanca tiene un montón de ondas cromáticas que vemos un solo color, pero la luz láser es totalmente direccional y los Profe, átomos emiten en la misma dirección, ¿sí? Es una emisión estimulada. Sí, escucho. se Escucho. corta un poco Mm. la grabación. Bueno, esperen que voy a cerrar la cámara, que olvidé hacerlo para que puedan ver bien o escuchar bien. Ahí está. Ahí seguramente van a escuchar mejor. ¿Cuáles son las características de este rayo láser? ¿Sí? Es una radiación electromagnética. ¿Qué quiere decir que es electromagnética? Que no posee carga ni masa, ¿sí? Y tiene una longitud de onda muy precisa, ¿sí? Tiene una intensidad sumamente elevada, muy elevada el rayo láser, ¿sí? Es mucho más intensa y brillante debido a su estructura que llamamos coherente, que va, como les mostraba recién, como les decía recién, en una sola fase. Tiene altísima energía, ¿sí? Posee una energía que es muy alta y por eso los usos del láser, la direccionalidad, la focalización, porque puede enfocarse por una lente sobre un punto con gran precisión. Por eso el láser se puede emplear muchísimo en la parte médica. Ustedes saben que se utiliza desde hace mucho tiempo el láser, por ejemplo, en la parte de oftalmología, ¿sí? Hay muchas cirugías que se hacen directamente con láser porque se puede focalizar con gran precisión en un punto, ¿sí? Y decimos que tienen coherencia, son coherentes las ondas idénticas en longitud de onda y fase, y se refuerzan por algo que se llama resonancia, que bueno, no vamos a trabajar el tema en la clase, ¿sí? Pero son ondas idénticas que van en fase, ¿eh? Longitud de onda igual, ¿sí? Eso tiene el láser de características. Es muy importante. ¿Y cómo lo utilizamos en odontología? Hay muchísimas aplicaciones. Acá yo encontré en este sitio que les he puesto acá, algunos láser utilizados en odontología que tienen diferentes longitudes de onda. Fíjense, ahí están, que van desde la utilización del argón, que tiene longitudes de onda que va desde los 457 nanómetros a los 500, a longitudes de onda mucho más largas, como el dióxido de carbono, que es 10.600 nanómetros, ¿sí? Longitudes de onda bien largas. O sea que hay diferentes tipos de longitudes de onda usadas con diferentes aplicaciones que después ustedes la verán, ¿sí? Vamos al último tipo de radiaciones, así arrancamos con la parte de biomecánica, que es la radioactividad, que tiene que ver acá con transformaciones nucleares. Hasta ahora estuvimos viendo las transformaciones en la nube externa, ¿no? En la parte extranuclear. La radioactividad tiene que ver con las transformaciones
en el núcleo y es la desintegración espontánea de algunos átomos. Todos sabemos que existen, si miramos la tabla periódica, algunos elementos que son radioactivos, ¿sí? Que están en una parte especial, que es en la parte del centro de la tabla periódica, ¿sí? Elementos de transición. Hay elementos que son radioactivos, como todos conocemos, como el radón, ¿sí? El uranio, el polonio, el radio, el actinio, son elementos radioactivos que tienen desintegraciones espontáneas, ¿sí? Se desintegran y hay una transmutación. El átomo se convierte en átomos de otro elemento por desintegración radioactiva. Es sumamente nociva las radiaciones. Y ahí tenemos el simbolito que representa, cuando veíamos los pictogramas, allá cuando trabajamos el tema de soluciones y veíamos la seguridad en el laboratorio, también veíamos los pictogramas. Bueno, este es el pictograma para la radioactividad y hay que conocerlo muy bien porque es sumamente nocivo. Bueno, no vamos a hablar del contexto histórico, pero ustedes pueden buscarlo, que es muy, muy interesante. ¿Cuáles son las emisiones radioactivas? Son tres fundamentalmente: los rayos alfa, los rayos beta y los rayos gamma, ¿sí? Acá tenemos una sustancia radioactiva, ¿sí? En una cámara de plomo, ¿sí? Porque hay que aislar muy bien esas emisiones radioactivas, ¿sí? Porque si salen digamos, a la naturaleza, pueden ser muy nocivas para la gente que esté cercana, ¿sí? Por eso las radiaciones tienen que trabajar con mucho cuidado y por eso hoy por hoy también hay tantas guerras, ¿no? Hay países que producen emisiones radioactivas y, bueno, no vamos a hablar del contexto de la guerra más importante que hay en la actualidad, porque hay muchas, pero uno de los fondos de la guerra tiene que ver con esto de las radiaciones. Y otra cosa que yo les quería también decir que ustedes tengan en cuenta cuando hay cuando hay noticias y dicen, bueno, son basureros nucleares, ojo con eso, porque también hubo en circunstancias que se decía que la Patagonia podría tener también algo de esto, de otros países. Bueno, en fin, hay muchos intereses de distintos países con esto, porque ¿dónde se ponen los desechos nucleares? ¿Sí? ¿Cómo se gestionan, digamos, esos residuos? Son muy peligrosos, ¿sí? Así que bueno, cuando uno hable de radiactividad, tiene que saber que es muy nocivo para la salud. Bien, decía acá entonces, con estas capas de plomo está ese material que es radioactivo, y cómo podemos ver acá cómo se producen estos tres rayos. Los rayos beta son partículas que tienen carga negativa, son electrones, y como son electrones negativos, por supuesto, son atraídos hacia la placa positiva, ¿sí? Hacia la parte positiva. Acá tenemos una plaquita positiva y una plaquita negativa. Los rayos alfa tienen carga positiva, son núcleos de helio, ¿sí? Son atraídos evidentemente hacia la carga negativa. Y los rayos gamma no poseen carga ni masa, ¿sí? Su trayectoria no se ve afectada por los campos eléctricos, o sea que es totalmente direccional, no lo afecta ni uno ni el otro. Acá tenemos otra representación de cómo, ¿sí? Pueden detenerse, cuál es la nocividad de cada una de estas tres radiaciones. Los rayos alfa son los menos nocivos de todos, o en definitiva los menos penetrantes. Cuando uno habla de nocividad, hablamos de penetración, ¿sí? Y esa penetración tiene que ver con la longitud de onda y la frecuencia, ¿sí? Los rayos alfa son los menos penetrantes de todos, ¿sí? Los rayos beta, fíjense que atraviesan totalmente el organismo humano y se pueden detener con una placa de aluminio. Los rayos X atraviesan el aluminio, se detienen con plomo, ¿sí? Por eso cómo deben protegerse cuando trabajen con los rayos X. Y los rayos gamma atraviesan inclusive el plomo, los gamma, ¿sí? Y tienen que ser con hormigón o con algo sumamente de un espesor importante, ¿sí? O sea que el poder de penetración es muy, muy alto. Fíjense acá, obviamente que también es una representación, pero fíjense que la radiación gamma tiene longitudes de onda las más cortas de todos, ¿eh? El poder de penetración es altísimo.
Hasta acá lo que vamos a ver de radiaciones y vimos los fundamentos de esas 3 radiaciones y también cómo pueden utilizarse en el ámbito odontológico. Hoy por hoy el rayo láser también se utiliza en el ámbito odontológico, que evidentemente lo van a trabajar en materias superiores de la carrera, ¿sí? Hasta acá esa parte de la física de radiaciones. Ahora, y por eso lo he puesto en otro color, ahí para diferenciar, vamos a trabajar con otra parte de la física que es la estática, ¿sí? Vamos a ver el tema de las fuerzas y los sistemas en equilibrio, ¿sí? A ver, la estática, hasta acá alguna duda así puntual, si no, lo demás lo podemos trabajar al final. En realidad le quería preguntar porque en la guía de actividades hay como un cuadrito justamente de las radiaciones alfa, beta y gamma que estábamos hablando antes, Sí, y dice que tenemos que como completar un cuadro y la masa de alfa, masa de beta, masa de gamma, ¿cuál ¿y qué sería? hago? Y yo te acabo de decir, fíjate vos, sabiendo lo que te dije recién, los rayos beta son electrones, entonces tendrán la masa del electrón. Los rayos alfa dije que eran núcleos de helio, o sea que me fijaré en el helio y ahí veré su masa, ¿sí? Ah, ok, gracias. Bien. No, por favor. Bien, pasamos entonces a la estática, ¿sí? La estática estudia las condiciones que se deben cumplir para que un cuerpo sobre el que actúan determinadas fuerzas esté en equilibrio. ¿Y qué significa que un cuerpo esté en equilibrio? Cuando está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Esto lo han visto en física en el secundario. No vamos a trabajar, no se asusten con el movimiento rectilíneo uniforme, ni con el variado, ni nada de eso, pero sí tenemos que saber cuándo el cuerpo está en equilibrio porque nosotros vamos a trabajar con fuerzas, ¿sí? Con sistemas de fuerzas. Todos sabemos que para levantar un cuerpo o para empujar un auto, por ejemplo, o para cualquier acción, el hombre realiza un esfuerzo muscular, ¿sí? En física, ese esfuerzo lo llamamos fuerza. Decimos que hemos aplicado una fuerza. Entonces, ¿qué es una fuerza? Es toda acción que tiende a modificar el estado de reposo o de movimiento rectilíneo de un cuerpo, ¿sí? A ver, la mecánica es esa rama de la física que describe el efecto de la fuerza sobre los cuerpos. Nosotros nos vamos a encargar de esa mecánica, de la biomecánica en general, que es la mecánica aplicada a los sistemas biológicos, ¿sí? Pero vamos a definir un poco mejor la fuerza. Hay como dos visiones para poder definir la fuerza. Desde un efecto estático podemos decir que la fuerza es toda acción capaz de deformar los cuerpos, como lo vemos ahí en la primera imagen, ¿sí? Y todos la tenemos también en la cabeza porque lo hemos visto un montón de veces. Y desde un efecto dinámico, la fuerza es toda acción de modificar la velocidad, vencer la inercia o poner los cuerpos en movimiento. Decíamos que un cuerpo estaba en equilibrio cuando tenía un movimiento rectilíneo uniforme, o sea que la velocidad era constante. Acá decimos que con ese efecto dinámico, la fuerza es capaz de modificar esa velocidad, o sea, lo saca de ese movimiento uniforme, ¿sí? O vence la inercia del cuerpo o lo pone directamente en movimiento, como para mover esa esferita. Si yo la quiero mover, tengo que aplicar una fuerza para moverla. De hecho, estaba quieta y ahora se va a mover por efecto de la fuerza. Entonces, reordenando, la fuerza es una acción capaz de deformar un cuerpo o de modificar el estado de reposo o de movimiento que tiene el mismo, ¿sí? Eso es una fuerza. Ahora, con esa idea y esa definición, vamos a ver qué fuerzas pueden existir en el área de las ciencias de la salud y específicamente en la odontología. ¿Por qué estudiar este tema acá? Porque vamos a aplicar, o van a aplicar ustedes en el ámbito odontológico a lo largo de la carrera y después en el consultorio, muchísimas fuerzas, ¿sí? En la odontología restauradora, fíjense, acá hay un montón de acciones donde el odontólogo puede ejercer una fuerza, pero no se detiene ahí. Hay muchísimas acciones en las que van a trabajar con fuerzas, van a aplicar ustedes fuerzas y tienen que saber cómo aplicarlas para hacerlo de manera correcta.
Pero más allá del ámbito odontológico mismo, también en la naturaleza, en el organismo humano, se ejercen fuerzas sin que a veces nosotros nos demos cuenta. Ahí lo ven en el propio maxilar, que eso lo van a trabajar mucho en la parte, en los teóricos prácticos, van a trabajar ahí. Y en los músculos, para mover cualquier parte del organismo, van a ver que ejercemos fuerzas y hay palancas, como ya lo vamos a trabajar enseguida, ¿sí? ¿Qué unidades tiene la fuerza? En el sistema internacional de unidades, que es el que nosotros usamos porque es el internacional, la fuerza se mide en Newton, ¿sí? Pero ¿de dónde surge este Newton? Surge todo de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton que decía que fuerza es igual a masa por aceleración. Este simbolito que tengo acá arriba, ya lo van a entender en la placa siguiente, indica que la fuerza es una magnitud vectorial, ¿sí? Fuerza es igual a masa por aceleración. Y si queremos ver en qué unidades se mide la fuerza, y tendremos que ver en qué unidades se mide la masa, en qué unidades se mide la aceleración en el Sistema Internacional de Unidades para poder ver en qué unidades le corresponden a la fuerza. La masa en el Sistema Internacional de Unidades se mide en kilogramo masa y la aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, la unidad que nos queda para la fuerza es kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Esa unidad recibe el nombre de Newton, ¿sí? O sea que el Newton es kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Entonces la magnitud física es la fuerza, la unidad es el Newton y el símbolo es S, N mayúscula, ¿sí? Decía que prestáramos atención a esa flechita que está arriba porque es importante, no es casual que esté, porque la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Qué era una magnitud vectorial? Sabíamos que las escalares eran aquellas que quedaban perfectamente definidas con un número y su unidad. En cambio, las vectoriales, como es la fuerza, necesita, además del número y su unidad, necesitamos indicar la dirección, el sentido y el punto de aplicación de esa fuerza. Son todas las cosas fundamentales que necesitamos saber de una fuerza, ¿sí? Estos elementos de una fuerza. A ver, veamos cuáles son. La dirección, acá tenemos la fuerza que el vector todos sabemos por la matemática del secundario, que es un segmento orientado o dirigido, ¿sí? Eso es un vector, ¿sí? A ver, la dirección de ese vector, ¿sí? Nos indica la recta de acción donde está la flecha. O sea que la dirección del vector es la recta que lo contiene, la dirección de la fuerza es la recta que lo contiene. O sea, esa misma la puedo marcar o su prolongación, ¿sí? Es la recta que lo contiene, esa es la dirección. El módulo, también llamado intensidad de la fuerza, es cuántos newton tiene esa fuerza. En otro sistema, en el sistema técnico de unidades, decimos cuántos kilogramos fuerza. Hay una equivalencia, nosotros no vamos a hacer relaciones de equivalencia, pero les cuento que otra unidad es el kilogramo fuerza, ¿sí? Ese es el módulo, la intensidad. La dirección ya dijimos, el sentido lo da la flecha, ¿sí? Esta fuerza que tiene esta dirección podría tener sentido hacia la derecha o podría tener sentido hacia la izquierda, ¿sí? Y el punto de aplicación es donde se aplica la fuerza, que siempre es el otro extremo donde está el sentido, ¿no es cierto? Este sería el punto de aplicación. O sea que tenemos punto de aplicación, dirección, intensidad y sentido de una fuerza. Eso es muy importante para saber qué efecto va a ejercer en el cuerpo donde la apliquemos. A ver, el peso también es una fuerza, pero peso y masa son diferentes, ¿sí? Por ahí en la vida cotidiana nosotros lo tomamos como sinónimos, porque justamente en el sistema técnico de unidades puede haber alguna equivalencia, pero sepan que peso y masa son diferentes, ¿sí? A ver, nosotros sabemos que para levantar cualquier objeto ejercemos una fuerza, ¿sí? Si yo lo voy a levantar del piso, no sé, a la silla donde estoy sentada, tengo que hacer una determinada fuerza. Y también sabemos que si yo la suelto, va a caer, ¿sí? ¿Por qué? Porque para hacer la fuerza tengo que contrarrestar la fuerza que la Tierra ejerce sobre el objeto. Y la Tierra lo ejerce hacia abajo. Y al soltarlo cae al suelo porque justamente eso, la Tierra ejerce una fuerza hacia abajo. O sea que el peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. La gravedad, ¿sí?, es la propiedad de la Tierra de atraer los cuerpos.
peso, hay una formulita, que no me acuerdo si está en la pantalla siguiente, peso es igual a masa por gravedad, ¿sí? Peso es igual a masa por gravedad. Y acá hay algo fundamental, ¿sí? A ver, y lo que he puesto acá porque, bueno, si hay algún recursante sabe que siempre pongo un ejemplo, que lo voy a poner ahora, pero ahora lo puse directamente en imágenes. A ver, si una persona es gorda en la Tierra, ¿sí? En la Luna, aunque pese menos, va a seguir siendo gordita. ¿Por qué? Porque el peso depende de la gravedad, ¿sí? Pero la cantidad de materia de la persona es invariable. Fíjense ustedes acá dice, masa 100 kilogramos, masa 100 kilogramos. Pero el peso, acá está en inglés, dice, bueno, no alcanzo a ver acá 900 newton, 980 newton, y acá dice el peso 100 newton. O sea que en la Luna o en otro planeta, el peso es mucho menor, pero la masa es idéntica. O sea, si la persona es gordita en la Tierra, va a seguir siendo gordita en la Luna, pero va a pesar menos. ¿Por qué? Porque decimos que el peso es igual a masa, que es invariable, es la cantidad de materia, por la gravedad. Y la gravedad, a ver si estaba en la próxima, y la gravedad, no, y la gravedad varía con el lugar del sistema solar en el que estemos. Por ejemplo, acá en la Tierra es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Por eso ahí estaba lo del peso. En la Tierra, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado es la gravedad en la Tierra, pero en la Luna es 1,67 metros sobre segundos al cuadrado. O sea que la gravedad lunar es mucho menor y por eso el peso es menor. Pero la balanza me dice eso, ¿no es cierto? El peso es muy diferente, pero la cantidad de materia es exactamente la misma. Bien, ahora vamos a ver los sistemas de fuerzas aplicados a un cuerpo. Tenemos en cuenta que siempre van a tener la fuerza peso, ¿no es cierto? Que esa siempre va a estar. Veamos los que nosotros vamos a aplicar externamente. El caso de la composición de fuerzas para un sistema. Podemos tener, a ver, fuerzas con igual, a ver, tenemos fuerzas con la misma recta de acción acá, pero cuando se los ponga se los voy a poner, les voy a poner acá el nombre, que me olvidé ponérselos en esto, lo he sacado de algún lugar a esto y no dice ahí. Esas fuerzas con igual recta de acción se llaman fuerzas colineales, ¿sí? Están en la misma línea para que siempre lo recuerden. Esas son las fuerzas que están en la misma recta de acción, que pueden ser de igual sentido o de distinto sentido. También podemos tener fuerzas concurrentes, o sea que tengan el mismo punto de aplicación, pero los sentidos son diferentes, las rectas de acciones son diferentes. Y podemos tener también fuerzas paralelas de igual o de distinto sentido. Nosotros vamos a trabajar en esta asignatura con las fuerzas colineales y las concurrentes. De las paralelas solo vamos a ver un caso particular que se llama cupla y el resto no los vamos a trabajar. Les digo esto porque tenemos que sacar las resultantes de estas fuerzas, pero de las paralelas no vamos a hacer el caso de sacar las resultantes. Vamos a ver el primer caso, que son esas fuerzas colineales, ¿sí? O sea, que están en la misma línea. El caso típico que todos hemos jugado alguna vez en la niñez es esto de la cinchada, ¿no? Hay un grupo de niños que tiran para un lado y un grupo que tira para el otro lado. O sea, son fuerzas que se hacen en la misma recta de acción, pero con sentidos opuestos, ¿sí? Esas son las fuerzas colineales. Acá tenemos un objeto sobre una mesa, ¿sí? Donde tenemos la fuerza peso que hablábamos recién, y si lo quiero levantar, ¿sí? Ahí tenemos la fuerza que estamos haciendo en sentido contrario. ¿Sí? A ver, para mover un objeto, ¿sí? Acá vamos a ver si hacemos fuerzas en la misma dirección y en el mismo sentido. Puede ser más de una persona que esté ejerciendo la fuerza, o que uno la esté tirando, ¿sí? Y otro lo esté empujando, ¿sí? Por ejemplo, un auto mismo, que alguien lo puede estar tirando con otro y alguien lo viene empujando también por atrás. Son dos fuerzas aplicadas con la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, ¿qué va a sentir el cuerpo? ¿Cuál es el efecto que siente en definitiva el cuerpo?
siente la suma de las dos fuerzas aplicadas. O sea que decimos que la resultante de ese sistema de fuerzas es la suma de las fuerzas aplicadas. Entonces, cuando las fuerzas aplicadas tienen el mismo sentido, y obviamente estamos hablando de la misma dirección, porque estamos hablando de fuerzas colineales, la resultante tiene la magnitud de la suma de las magnitudes de las fuerzas dadas. ¿Qué significa esto? Vamos a poner un ejemplo práctico. Si la fuerza 1 tiene 1 newton y la fuerza 2 es de 2 newton, la resultante va a ser de 3 newton, ¿sí? Que va a tener la misma dirección y el mismo sentido que las fuerzas aplicadas, ¿sí? Bien, por supuesto que la resultante también es una fuerza, o sea que es una magnitud vectorial. Acá tenemos fuerzas colineales que están en la misma dirección, pero en sentido opuesto, ¿sí? Acá tenemos un cuerpo, pero que hay una fuerza que lo tira en un sentido y hay una fuerza que lo tira en otro sentido. Son colineales porque están en la misma recta de acción, en la misma línea, ¿sí? Permiso que voy a tomar agua. Bien. Entonces, fuerzas aplicadas en la misma línea, pero en sentidos opuestos. Entonces, ¿qué va a sentir el cuerpo? ¿Cuál es el efecto que siente el cuerpo? ¿Cuál es la resultante de ese sistema de fuerzas? Esa resultante es una fuerza que tiene la magnitud de la diferencia de las fuerzas dadas, o sea, la resta. Se resta siempre la más grande de la más chica, ¿sí? Acá tenemos la más grande hacia la derecha y la más chica hacia la izquierda. Por lo tanto, la resultante va a ser de la misma dirección, o sea, va a estar sobre esa misma dirección, y va a tener el sentido de la mayor, o sea, que va a tener el sentido para allá. Y la magnitud o módulo, intensidad, va a ser igual a la resta de las dos fuerzas. Esto es sencillo, ¿sí? Todo el mundo lo ha visto en una física capaz de un segundo o tercer año del colegio secundario. Esto lo van a trabajar también en clases. ¿Qué pasa? ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, profe, todo No, bien. profe. Bien, perfecto entonces. Vamos a pasar a ver las fuerzas concurrentes. Veamos entonces las fuerzas concurrentes. ¿Qué significa esto de concurrente? Cuando veíamos esa parte general, digamos, de cuando dividíamos los sistemas de fuerzas, decíamos que tienen un punto en común, que es el punto de aplicación en realidad. Y si no, lo que tenemos que hacer es prolongarlas, ¿sí? Las rectas de acción, de alguna manera, si no tienen el punto de aplicación en común, las líneas o las rectas de acción, o sea, la fuerza o su prolongación, se cortan en un punto común, ¿sí? Se cortan en un punto común. O sea, no van en la misma línea ni son paralelas. ¿Cómo se obtiene la resultante de este sistema de fuerzas? Y por la regla del paralelogramo. La resultante, ya lo vamos a ver enseguida, es la diagonal del paralelogramo formado por las fuerzas concurrentes y sus paralelas. Ahí les muestro enseguida esto, cómo se hace. Un caso particular es cuando las fuerzas son concurrentes, por supuesto, pero son perpendiculares, o sea que forman un ángulo de 90 grados. Ahí, en ese solo caso particular, también podemos trabajar matemáticamente hablando para poder obtener el valor de la resultante. En ese caso particular, que las fuerzas son perpendiculares, lo puedo trabajar con el teorema de Pitágoras, que el teorema de Pitágoras, si recuerdan de la matemática de la secundaria, trabajaba con triángulos rectángulos. ¿Alguien se acuerda qué decía el teorema de Pitágoras? Qué silencio. Bueno, el teorema de Pitágoras decía que el cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿sí? A ver, vamos al ejemplo. Acá, esto no es un triángulo rectángulo, o sea, no forma un ángulo recto. Acá no lo tenemos, no tenemos el caso particular de Pitágoras, pero si esto fuera recto, si en lugar de formar acá un ángulo agudo, o sea, un ángulo menor de 90 grados, esto formara un ángulo recto, acá, si esto formara un ángulo recto, esto, ¿sí? Estaría Sí, justo en el medio. el pulsar no se ve, profe. Ah, no ven el cursor, claro, tienen razón. Esperen que lo voy a hacer de otra manera.
Gracias que me lo dijiste. Si no, yo no lo advertía. Acá lo vamos a poner. Lo vamos a hacer con la tinta que desaparece. Acá, a ver si lo ven acá. Acá. Si acá la fuerza aplicada estuviera acá, ¿sí? Si esta fuera la fuerza, ahí tendríamos el caso particular del ángulo recto. ¿Sí? A ver, lo voy a hacer para que lo vean. Vuelvo para atrás. Vuelvo para atrás. Acá. Den un segundito y lo vamos a hacer acá. Acá vamos a trabajar acá. Si tuviéramos las dos fuerzas, bueno, no tengo tanto pulso, pero acá tenemos una fuerza y acá tenemos otra fuerza. ¿Sí? Este ángulo es de 90 grados. ¿Sí? En este caso particular nomás es que se puede trabajar con el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos para sacar la resultante? Con regla y escuadra, y eso les pido que lleven para la clase de la semana que viene en los prácticos, lleven regla y escuadra, y si va a ser virtual, porque muchos van a tener virtual, ténganlo a mano. Digo, muchos van a tener virtual porque el lunes, hago un paréntesis, el lunes es feriado. Hay 4 grupos los lunes y creo que ya lo han hablado con los docentes, ¿sí? Corríjanme si no es así, pero creo que los de la mañana y los de la tarde ya han hablado con sus docentes para recuperar esa clase y por lo que tengo entendido van a recuperar virtual todos, Sí, los que profe, recuperan de los lunes. los- O sea que creo que en realidad, bien, perfecto, se han hablado ya. Entonces, no lo lleven, sino que tenganlo a mano, a la regla de la escuadra, para poder hacer esto, para poder sacar la resultante de un sistema de fuerzas. Si fuera un sistema esto como recto, ¿qué hay que hacer? Hay que poner la regla y la escuadra, como ustedes ya saben, para trazar una paralela, y si no el profe se los va a recordar. Por el extremo de una fuerza, si esta es la fuerza 1 y esta es la fuerza 2, por el extremo de esta fuerza, trazamos la paralela, ¿sí? Con la misma dirección y sentido, ¿no es cierto? Y por el extremo de esta trazamos la otra paralela, ¿sí? También con la misma dirección y sentido. Esto se hace con regla, evidentemente no queda como yo lo hice. ¿Y cuál va a ser la resultante? La resultante va a ser la diagonal, o sea, desde el punto de aplicación de las fuerzas hasta donde se cortaron las fuerzas. Esta va a ser la resultante. Esta va a ser la resultante. Entonces, en ese caso tenemos ahí bien planteado el triángulo rectángulos. ¿Ven que quedan rectángulos? 2 triángulos rectángulos, perfectos. ¿Sí? Nos quedaron. Entonces, ¿la hipotenusa cuál es? La hipotenusa es la resultante, es esta, del triángulo rectángulo. Por eso decimos que aplicamos el teorema de Pitágoras y decimos que el cuadrado de la resultante, el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa, que es la resultante, es igual a la suma del cuadrado de los catetos, es igual a la suma de la fuerza 2 y la fuerza 1, ¿sí? Es una de cada fuerza. Pero como acá yo le saqué el cuadrado, lo saqué y lo puse acá como raíz. Ahí tenemos la formulita para calcular en el caso que sean perpendiculares. Profe, Pero cuando no son perpendiculares, sí, te escucho. Te escucho. ¿cuál sería el valor de las fuerzas? O sea, ¿qué valor tendríamos que poner ahí adentro? Y evidentemente acá estamos hablando en un caso sin números. Tendríamos que darle un valor en Newton a cada una de las fuerzas y se puede calcular numéricamente el valor. En el caso que sean perpendiculares. Acá, supongamos, si este era un Newton y este eran 2 Newton, haces 1 al cuadrado es 1, 2 por 2 es 4, son 5, sacas la raíz cuadrada y eso va a ser el valor de la resultante. ¿Está? Perfecto, O gracias. sea, van a tener los números. Ahora, cuando no es el caso particular de fuerzas perpendiculares, lo que vamos a hacer es trabajarlo solamente con un método gráfico, ¿sí? Y se hace con esto que es la regla del paralelogramo. Acá se los muestro en imágenes sucesivas. Es lo mismo que yo hice recién, pero nunca me queda un ángulo de 90 grados. Esperen un segundito, acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos la fuerza 1 y la fuerza 2, que son fuerzas concurrentes, tienen un punto en común.
¿Cómo hago para sacar la resultante? Y sobre el extremo de la fuerza 1 trazo la fuerza 2, o sea, con la misma, por eso digo con regla y escuadra, porque tiene que ser paralela a esta fuerza 2 y también de la misma magnitud, ¿sí? Acá no le hemos puesto las flechitas, pero le podríamos poner sería hasta acá. Y por el extremo de la fuerza 1 trazo la paralela, perdón, de la fuerza 2 trazo la paralela a la fuerza 1. O sea, misma dirección, mismo sentido, acá. Una vez que ya tengo puesto eso, hago como hice yo recién, la resultante de este sistema de fuerzas va desde el punto de aplicación del sistema de fuerzas hasta las flechitas de las dos fuerzas que yo acabo de trazar. Esta es la resultante. Pero acá ese valor numérico no lo puedo sacar por Pitágoras porque esto no me quedó determinado un triángulo rectángulo. Entonces acá no puedo trabajar como hice recién. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Y acá, si recuerdan del colegio secundario, acá tendríamos que aplicar el teorema del coseno. Pero no les vamos a pedir tanto, ¿sí? Ni siquiera lo voy a nombrar como era el teorema del coseno. Acá les vamos a pedir que lo hagan por el método gráfico. ¿Y qué tengo que hacer para hacerlo por el método gráfico? Como la pregunta que hizo recién Emma, ¿qué valores pongo? Y acá van a tener ustedes valores para la fuerza 1, valores para la fuerza 2, y ustedes tienen que armar lo que se llama una escala para representarlo. A ver, todos hemos visto alguna vez representado un edificio en un papel. Pero está muy bien proporcionado, o una persona también en un papel, y están proporcionadas las manos, los brazos, etcétera, porque todo se hace a escala, ¿sí? Entonces, con eso se tienen bien las proporciones. Acá lo mismo, por ejemplo, si esta fuerza midiera, no sé, 20 newton y esta 10 newton, por decir un valor, uno dice, bueno, ¿cómo escribo, cómo represento 20 newton o 10 newton en mi papel? Entonces tengo que buscar una escala y, por ejemplo, digo, bueno, si yo quiero hacerlo bien grande, digo que un newton es un centímetro. Entonces, si la fuerza mide 20 centímetros, lo quiero hacer bien grande, digo, bueno, entonces si un newton es un centímetro, 20 newton serán 20 centímetros y represento una fuerza de 20 centímetros. Y la otra, que era de 10 newton, y bueno, será de 10 centímetros. Pero por ahí voy a tener valores que no puedo hacer eso, porque me va a decir, por ejemplo, que una fuerza mide 100 newton y la otra fuerza mide 200 newton. Entonces, no voy a representar en mi hoja de papel 100 centímetros, porque de hecho en un papel no puede tener 100 centímetros. 100 centímetros, ¿a cuánto equivalen metros? A un metro. Metro. Muy bien, Valentina. Entonces, no tengo en un metro para representar en la hoja. Entonces, la escala es algo que busca uno para representar un sistema. ¿Qué me conviene? Entonces, ahí yo puedo decir 10 newton, 50 newton es un centímetro, depende del tamaño del dibujo que yo quiera hacer. Si digo 50 newton es un centímetro, si la fuerza tenía 100 newton, y bueno, la haré de 2 centímetros. Lo hago con regla de 3. ¿Me siguen en esto? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces ustedes buscan una escala para representar y evidentemente a las dos fuerzas o a las tres o a las que tenga el sistema de fuerzas lo van a representar con la misma escala, si no va a quedar desproporcionado. Una vez que hayamos representado estas dos fuerzas, que las hicimos a escala, porque nos van a decir una fuerza de tantos newton, una fuerza de tantos newton, sacar la resultante y que formen un ángulo de tantos grados, o sea que también tengan transportador, y hacer la resultante. Entonces ustedes trazan la paralela y trazan la resultante. Y ahora viene la gran pregunta que hacían antes. ¿Qué valor va a tener esa resultante? Y lo voy a sacar por el método gráfico, como dice acá. ¿Qué voy a hacer? La mido con la regla, cuántos centímetros tiene, y de ahí, con la escala, voy a decir cuál es el valor numérico, o sea, cuál es la intensidad de esa fuerza resultante, ¿sí? Como digo, supongamos, si la resultante me dio 8 centímetros y yo había usado la escala de un newton por centímetro, digo, si un newton es un centímetro, los 8 centímetros son 8 newton y mi resultante vale 8 newton. Si uso otra escala, hago la regla de 3 simple y directa y me dice cuál es el valor de la resultante. ¿Estamos? Esto lo van a trabajar después en los prácticos. ¿Vamos bien hasta acá?
silencio Sí, total. estamos bien. Bien, bien, gracias. Bien, acá teníamos, yo no me había querido adelantar, pero bueno, esta la paso rápido, es lo que recién yo les mostré, es lo que yo les mostré recién de dos fuerzas que formaban un ángulo recto, ¿sí? Acá tenemos, ¿ves? El cuadrado de la resultante, ¿sí? El cuadrado acá nos forma este triángulo rectángulo, quizás acá faltó de marcar que este es el triángulo rectángulo, ¿sí? La resultante al cuadrado, ¿sí? Que acá es la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que en este caso son las dos fuerzas, y pasando ese cuadrado al otro lado como raíz, ahí lo tenemos. Concretamente a este sí le podemos hacer directamente, matemáticamente hablando, sin usar la escala, podemos sacar el valor de la resultante. O lo podemos hacer de las dos maneras. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un sistema de fuerzas concurrentes? Acá fíjense que tenemos tres fuerzas. Estas imágenes están sacadas directamente de nuestro librito, del que les decía antes también de las radiaciones. Tiene toda la parte esta de física, o sea que este librito es fundamental para estudiar este tema porque tiene el recorte puntual que nosotros hacemos para este tema. Permiso que tomo agua. Son las imágenes sacadas directamente de ahí. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces para calcular? Y siempre lo vamos a hacer por un método gráfico que se llama método de la poligonal, porque se forma un polígono, ¿sí? Un polígono es una figura de varios lados, de muchos lados. A ver, entonces, ahí tenemos el sistema original, es un sistema de tres fuerzas concurrentes, o sea, porque concurren en un punto, ¿sí? ¿Cómo hago para hacer o para calcular o para graficar la resultante de un sistema de varias fuerzas? Se dibujan una tras otra las fuerzas manteniendo la dirección y el sentido, vale decir, las hacemos paralelas. O sea, acá tomo una fuerza, tomé la fuerza 1, fíjense, esta, la fuerza 1. Por el extremo de esa fuerza 1 trace la paralela de la fuerza 2. Esto lo hago con regla y escuadra. La paralela mantiene el sentido y mantiene también la dirección. Y sobre el extremo de esa fuerza 2, sobre el extremo de esa, digamos, esa fuerza 2' le solemos llamar, sobre el extremo de esa fuerza 2, tracé la paralela de la fuerza 3. Un detalle acá, bueno, ahí fíjense el punto de aplicación ahí y termino acá. Un detalle, acá veo que le están faltando las flechitas arriba de las fuerzas. Después se las voy a poner cuando les deje el PowerPoint en el aula virtual. Recuerden que la fuerza siempre es una magnitud vectorial. Una vez que hicimos eso, ¿sí? Unimos, ahora vamos al paso 3, que unimos, vuelvo a insistir, los dibujos son todos de ahí tomados de ese librito, que es el nuestro, desde el punto de aplicación de las tres fuerzas hacia el final de la flechita de la última fuerza que yo sumé. Entonces, esa es la resultante. Gráficamente, una vez que obtenemos ese valor gráfico, obtenemos el valor numérico, la intensidad o módulo de esa resultante con la escala que empleemos, ¿sí? La que hayamos empleado ya para graficar estas tres fuerzas. Si tuviera 4, 5, sigo agregando fuerzas a partir de este extremo. De la 3 agrego la 4, agrego la 5, las que fueren. Esa es la manera de obtener el valor de la resultante por el método de la poligonal. ¿Estamos acá hasta acá? ¿Un sí, un no? Sí, profe. ¿Algo? Bien, gracias. Sigamos avanzando. Fíjense que es mucho contenido en la clase de hoy, por eso son muchos temas que no los vamos a ver con gran profundidad. Son temas estos que han visto en el secundario y quizás radiaciones no, pero estos de física sí los tienen que haber visto todos porque una física básica han tenido en el secundario, pero es un reforzar lo que ya han visto, es un volver a ver, ¿sí? Bueno, y acá tenemos el resumen de los pasos, que es la figura global que tenemos ahí en el libro de la cátedra. ¿Y qué tiene que ver esto de las fuerzas que yo les decía que también los íbamos a relacionar con soluciones o más específicamente con el estado líquido? ¿Se acuerdan cuando vimos el tema soluciones y específicamente cuando veíamos la parte de la preparación de soluciones?
cómo se formaba el menisco y cómo se enrasaba, esto lo han visto con videitos en los prácticos, cómo se hacía el enrase, supongamos, en una pipeta, y ustedes veían que habitualmente el agua o los líquidos que usamos habitualmente hacían un menisco y decíamos, para enrasar el menisco tenía que quedar tangente al aforo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Nadie se acuerda? ¿No? Bueno, cuando uno enrasa con una pipeta, ¿sí? Siempre la pancita que hace el líquido, que habitualmente es cóncavo en los líquidos que usamos en la cotidianeidad, esa pancita tiene que ser tangente al aforo. ¿Y por qué las pipetas eran finitas? Las pipetas son finitas porque esa pancita, ese menisco, se ve más cóncavo todavía. Yo siempre les digo, a ver, si ustedes miran una botella llena de una gaseosa, por ejemplo, ¿sí? Le podemos ver ese menisco, pero si en lugar de tenerlo así tan grande como en una gaseosa, lo pasamos o lo llenan más hasta el piquito de la gaseosa, bien hasta arriba, le llenan agua hasta bien hasta arriba, ese menisco se ve mejor, porque mientras más pequeñito sea, digamos, el diámetro del recipiente, se ve mejor ese menisco. ¿Y qué pasa con eso? ¿Por qué se hace así esa concavidad? Porque hay una fuerza que se llama de adhesión a la superficie y una fuerza de cohesión. Esto lo vimos cuando allá vimos tres cosas fundamentales cuando vimos los líquidos. ¿Se acuerdan que vimos de los líquidos? Sí, ¿Alguien me pero puede- A ver qué eran, Ariana, ¿algo te acordás? sí que, o sea, que era que también explicaste la tensión superficial Muy y bien, muy bien, la tensión superficial y qué más, había otro temita más. el, era el primero que explicaste, pero no me acuerdo el nombre. ¿Alguien se acuerda y le ayuda a Ariana? Tensión superficial y otra cosa más que veíamos de los líquidos. Si uno tiene la imagen de los líquidos, no Ah, es la lo mismo viscosidad. la viscosidad también. Bueno, todo esto tiene que ver con eso y hablamos de las fuerzas de adhesión y de cohesión, porque tienen que ver con el recipiente acá en el vidrio, la fuerza de adhesión, y la de cohesión que tiene que ver con el líquido mismo. Ahora lo estamos viendo, fíjense, con un sistema de fuerzas, y siempre está la fuerza peso que decimos, porque esa es inevitable que esté, porque es la fuerza con que la Tierra, en nuestro caso, nos atrae hacia el centro, la gravedad, ¿no es cierto? Entonces hay una resultante de esas tres fuerzas, la resultante es así hacia el vidrio, digamos, y hace que este líquido tenga esa formita cóncava, ¿sí? Hay un líquido, hay un único líquido que hace la panza al revés, que es el mercurio. ¿Por qué? Eso tiene que ver con las fuerzas de cohesión de ese líquido, ¿sí? Que son mayores, en este caso, que las fuerzas de adhesión. Entonces, al ser mayores las fuerzas de cohesión que la de adhesión propia del vidrio, la resultante de ese sistema de fuerzas queda para adentro y por eso el mercurio hace la pancita al revés. Eso quería contarles que lo habíamos visto así someramente en aquella circunstancia y ahora explicarles físicamente. Yo hablé de ese tipo de fuerzas en aquel momento, pero contarles ahora con el sistema de fuerzas, si uno puede calcular la resultante, el por qué nos da de esa manera. Tiene que ver con la fuerza de adhesión y de cohesión. ¿Cuál es la que prima? En el mercurio prima la fuerza de cohesión y por eso la resultante está hacia el seno del líquido. Es interesante, es muy interesante conocer este tema. Bueno, y les había dicho, hasta ahí vimos fuerzas colineales, vimos fuerzas concurrentes y nos faltaban las fuerzas paralelas. Yo les decía que íbamos a ver un solo caso de fuerzas paralelas, no les vamos a pedir cómo calcular la resultante de fuerzas paralelas, ni método gráfico, ni método analítico, que eso está en todos los libros de física, pero no lo vamos a ver acá en el teórico, no lo van a ver en el práctico y evidentemente no se los vamos a evaluar tampoco, ni en un práctico, ni en un examen. El único sistema de fuerzas paralelas que vamos a ver es el de la cupla, porque tiene gran importancia en el ámbito odontológico, aunque ustedes crean que no. ¿Por qué? Ya vamos a ver algún ejemplito, obviamente, someramente, simplemente ámbitos de aplicación y después los van a trabajar, por supuesto, en materias superiores de la carrera.
cupla es un par de fuerzas paralelas que tienen la misma magnitud, pero sentidos opuestos. Acá vemos una cupla aplicada en esta barra, a ver si acá lo pueden ver, esta, una fuerza y otra fuerza que son paralelas, ¿sí? Y sentidos opuestos, ¿sí? Paralelas y de sentidos opuestos. Entonces, cuando aplico fuerzas paralelas de sentidos opuestos sobre un objeto, producen la rotación del cuerpo. Ese es el efecto de la cupla, ¿sí? Cuando dos fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo son de igual intensidad, rectas de acción paralelas y sentidos opuestos, constituye ese sistema especial de fuerzas que se llama cupla. También se suele llamar par, pero más habitualmente nosotros lo llamamos como cupla. Desde los físicos lo llaman más par y nosotros lo llamamos más cupla. La suma vectorial de las fuerzas del par es cero. Por lo tanto, la resultante de una cupla es nula. A ver, aunque nosotros les dije que no vimos cómo se saca la resultante de una cupla, de un sistema de fuerzas perpendiculares, quizás por sentido común nos damos cuenta que tienen las mismas direcciones, o sea, son paralelas, ¿sí? Pero tienen sentidos opuestos. Entonces, si tienen la misma magnitud, son iguales y de sentidos opuestos, la resultante es nula, ¿sí? Entonces, esa resultante de la cupla es nula, ¿sí? Y otra característica es que el momento de esa cupla del par con respecto a cualquier punto del espacio es constante. ¿Qué es el momento? Yo se los comento simplemente, tampoco lo vamos a evaluar, pero sí tienen que saber porque es una característica que es constante el momento. El momento es el producto de la fuerza por la distancia, ¿sí? Producto de la fuerza por la distancia. Entonces, la fuerza por la distancia es siempre constante, ¿sí? Y el efecto que produce es la rotación, ¿sí? Yo tenía una imagen que, bueno, decidí no ponerla al final porque, bueno, se pueden calcular los momentos y se utiliza algo que se llama la regla de la mano derecha. En física hablamos de eso, y entonces el momento es o para arriba o para abajo, depende de hacia dónde estén aplicadas las fuerzas con respecto al punto, y ahí es como, ustedes fíjense que uno abre y uno cierra una canilla. Pensemos en una canilla que abrimos y cerramos. Estamos ejerciendo la cupla, ¿sí? Fuerzas iguales y opuestas, y tenemos o bien abrimos o bien cerramos, ¿sí? Eso tiene que ver con todo lo que estamos hablando ahora, ¿sí? Que el momento es en un sentido o en otro sentido. Reordenando. Para hacer cupla tienen que ser fuerzas paralelas de igual intensidad y sentidos opuestos, ¿sí? Que tienen característica fundamental, la resultante es cero, ¿sí? Y ejercen rotación sobre el cuerpo porque el momento, el producto de la fuerza por la distancia en cualquier espacio es siempre constante. Producto de fuerza por distancia es constante. Acá les muestro algunos ejemplos. Yo no soy odontóloga, pero les cuento algunos que traje a colación. Lo hemos charlado con algunos odontólogos de la cátedra, que se utilizan, por ejemplo, cuplas en la parte de ortodoncia para desrotar a través de un sistema de fuerza para hacer la girversión de los dientes, por ejemplo. Eso suele emplearse cuplas, ¿sí? O sea que el odontólogo tiene que saber manejar este tema de la física para poder aplicarlas adecuadamente en el ámbito odontológico. ¿Y en qué cuerpos, sobre qué cuerpos aplicamos las fuerzas? Nosotros vamos a ver tres tipos diferentes de cuerpos. Hay cuerpos que son rígidos, ¿sí? Que se deforman muy poco frente a la acción de una fuerza. ¿Quién se deforma muy poco frente a la acción de una fuerza? El acero, por ejemplo, el vidrio, los huesos y los dientes, ¿sí? Esos les llamamos cuerpos rígidos porque no se deforman con la acción de la fuerza o se deforman muy poco. Hay otros cuerpos que les llamamos elásticos, que recuperan su forma original cuando deja de actuar la fuerza, ¿sí? Por ejemplo, un resorte, ¿sí? Una goma, o también en el sistema, en el organismo humano, las arterias, por ejemplo, ¿sí? O lo que utilizamos, como veíamos recién, algunos cuerpos elásticos que se utilizan en el ámbito odontológico. Y también existen cuerpos plásticos, que son aquellos que no recuperan su forma original tras la acción
de la fuerza que se aplicó, se quedan deformados. Por ejemplo, la plastilina, todos hemos trabajado o jugado en la infancia con plastilina. La deformamos y queda con la forma en que le hayamos dado nosotros. ¿Qué nos interesa a nosotros acá? Que algunos materiales de impresión odontológica, por ejemplo, son cuerpos plásticos, ¿sí? Con los que se realizan impresiones en el ámbito odontológico. Vamos a ver el último tema de la física en sí. No, el último tema de la física no, porque nos queda todavía la parte de los fluidos, pero de la parte de las fuerzas, vamos a ver las palancas, ¿sí? Hasta acá vamos bien, mientras tomo agua, si quieren preguntar algo. Están mudos. Bueno, vamos a ver las palancas, que es otro tema crucial y también de mucha utilidad en el ámbito odontológico. La palanca es una máquina simple, así se define en física, ¿sí? Es una máquina simple que tiene como función transmitir una fuerza, ¿sí? Transmite una fuerza. Está compuesta siempre por una barra rígida que puede girar libremente alrededor de un punto de apoyo que también se llama fulcro. Este sería el punto de apoyo en esta palanca que estoy mostrando acá. Esto típico es un sub y baja. ¿Quién no ha usado un sub y baja en la niñez? ¿Sí? Tenemos la resistencia de un lado y aplicamos la potencia del otro, ¿sí? ¿Qué pasa si la persona del otro lado es muy gordita y uno es muy flaquito? Y no lo podremos levantar, ¿sí? O también podemos jugar con la distancia en que se va a aplicar la resistencia y la distancia en la que se va a aplicar la potencia para ejercer más o menos fuerza. Eso es lo que vamos a trabajar nosotros y que ustedes van a ver después en los prácticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un principio fundamental en la palanca que dice que la potencia, que es la fuerza que yo aplico, por el brazo de potencia, que es la distancia entre la aplicación de la fuerza y el punto de apoyo, es igual a la resistencia, o sea, el valor numérico de la magnitud, ¿no es cierto?, de la fuerza esa de la resistencia, por el brazo de resistencia, que es la distancia que existe entre la resistencia y el punto de apoyo. ¿Cuáles son los componentes de una palanca? Entonces, acá los acabo de decir, pero los vuelvo a mencionar acá. La potencia, que es la fuerza aplicada, así que para mover esa carga que teníamos ahí. La resistencia, que es la carga o la fuerza que tenemos que vencer, que está del otro lado. Y el A, que es el punto de apoyo o fulcro, el punto sobre el cual gira la barra. A ver, perdón que acá no se salió. Ahí está. Entonces, en esta ley de la palanca decimos que la potencia, fíjense que es una fuerza, o sea que lleva el vector arriba, la resistencia es otra fuerza, lleva el vector arriba. Potencia por el brazo de potencia igual a resistencia por el brazo de resistencia. Y aquí algo que es fundamental, ¿sí? Para ver de hacer menos fuerza conociendo esta parte de la física. A mayor brazo de potencia, menor es la fuerza necesaria para equilibrar la resistencia, ¿sí? A mayor brazo de potencia, menor la fuerza necesaria para equilibrar la resistencia. Si yo tengo un sistema donde evidentemente esto es lo que tengo que vencer, ¿sí? Y ya está aplicada en un punto determinado, esto no se va a mover. Pero esto sé que es una igualdad. Entonces, para yo equilibrar eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Para aplicar, si aplico menos, si esto disminuye, esto tiene que aumentar para que la igualdad se mantenga. Si esto disminuye, esto tiene que aumentar. Entonces, jugando con el brazo de palanca, voy a hacer más o menos fuerza. A ver, hago un paréntesis acá, aunque no quería hacer muchos paréntesis hoy en la vida cotidiana porque es largo el teórico, pero a ver, si uno va a mover una puerta de esas, a ver, ¿dónde he visto una puerta así giratoria, ese tipo? Me parece en el shopping del Patio Olmos. En general, en los shopping tienen puertas corredizas, pero hay una de las entradas del Patio Olmos tiene puerta que no es corrediza, sino que tiene, digamos, una bisagra y uno la tiene que empujar, ¿sí? Para abrirla. Son puertas muy grandes. ¿Por qué pongo este ejemplo? Son puertas muy grandes y son pesadas. Entonces, ¿dónde ustedes hacen la fuerza para abrir la puerta? ¿Bien cerca de la bisagra o más lejos de la bisagra? Más lejos. Más lejos de la bisagra, eso nos dice Luciana, ¿no es cierto? El sentido común. Y esto lo vemos acá, totalmente representado acá, ¿sí? Entonces tenemos que alargar el brazo para hacer menos fuerza.
Tenemos que alargar ese brazo donde vamos a aplicar la potencia para hacer menos fuerza. Prueben alguna vez o hacerlo con alguna puerta de su casa, querer abrirla haciendo fuerza más cerca de la bisagra o abrirla haciendo más fuerza lejos de la bisagra. Evidentemente, uno para eso quiere, ¿no es cierto?, las palancas, para hacer menos fuerza. Los huesos no son capaces de contraerse, pero actúan como palancas en el movimiento. ¿Quién es el que lo generan? Digamos, los músculos. Van a trabajar después en clase con distintos tipos de palancas, como los vemos ahí en el organismo humano. Bueno, hay 3 tipos de palancas, ¿sí? Unas palancas, de acuerdo se van a ver, a la posición relativa del punto de apoyo, la potencia y la resistencia. La palanca del primer género es la que vimos hasta ahora, es aquella en la cual el punto de apoyo se halla entre la potencia y la resistencia. La del segundo género es aquella en que la resistencia se halla entre el punto de apoyo y la potencia. Y la de tercer género es aquella en que la potencia se halla entre el punto de apoyo y la resistencia. Para que recuerden los géneros de palanca, yo se los voy a decir así como con una mnemotecnia, así como aprendían para las sales en clases del secundario. Si les voy a dar una mnemotecnia fácil de recordar, ¿sí? Acá un ejemplo clásico de una palanca de primer género es el sub y baja, ¿sí?, que hablábamos antes, ¿sí? Entonces se van a acordar, punto de apoyo en el medio. Eso lo usamos en la niñez. La de segundo género, el ejemplo clásico es la carretilla. El punto de apoyo, vieron que la carretilla tiene una rueda, acá estaría el punto de apoyo, la resistencia es la carga que llevamos en la carretilla y la potencia se genera en los brazos. Ese es de segundo género. ¿Cuándo se usa una carretilla? Ya en la edad productiva, en la edad adulta, ¿sí?, en la juventud, ¿sí? O sea, acá la niñez es la juventud, para que lo recuerden, nomás una mnemotecnia, ¿no? Y una palanca de tercer género, el ejemplo típico es una caña de pescar, ¿sí? La resistencia sería el pez que estamos pescando, la potencia se hace en el medio de la caña y el punto de apoyo está al principio. Entonces, esto se hace habitualmente, van la gente que ya está jubilada, ¿sí? Uno puede tener esa imagen, obviamente que uno puede pescar desde la niñez hasta la adultez, pero estoy diciéndolo para que nos recordemos. Ese ejemplo típico es de palanca de tercer género, para que puedan recordar simplemente una mnemotecnia para recordar los 3 géneros de palanca. Acá les muestro cómo con una pinza, que esta podría ser, esta no lo es, pero podría ser alguna pinza que usemos en el ámbito odontológico, aplicar el mismo principio. Acá tenemos el punto de apoyo, las fuerzas las aplicamos en la manija y la resistencia lo que queremos vencer. Bueno, acá hay ejemplos de palancas, acá de todos los géneros, de esto para que lo vean ustedes después, si no, no voy a alcanzar a dar todo el teórico. Acá se pasó directo, pero acá tenemos ejemplos de palancas en odontología, ahí puse de primero, de segundo, de tercer género, ¿sí? Muchos ejemplos, hay muchísimos más, después para que ustedes los puedan ver. Y acá otro ejemplo, este dibujo que también es de nuestro libro, ¿sí? Esto lo armó una de las profesoras de la cátedra que hoy está jubilada, pero me parece muy interesante porque una misma pinza odontológica la podemos aplicar como palanca de distintos géneros, depende de dónde hagamos el punto de apoyo, si lo tenemos en el medio o si lo tenemos en otro lugar. Esto lo van a trabajar en clases prácticas, ¿sí? Y también en clases prácticas van a poder hacer ejercicios de palancas, que acá les muestro algunos ejemplos. Por ejemplo, para levantar un cuerpo de 200 kilogramos más y le dan la distancia al fulcro, ustedes tienen que calcularlo siempre con la formulita que ya conocemos, que es la ley particular de la palanca. Vamos a ver qué es la presión para introducirnos en la parte de fluidos, que es muy, muy cortito lo que vamos a ver. Creo que voy a estar muy bien con el tiempo, por eso me he apurado a trabajar. No quiero extenderme más allá de las 1:30 porque sé que después tienen otro teórico, ¿sí? ¿Qué es la presión? Seguimos hablando de fuerzas, pero ahora aplicadas sobre una superficie, ¿sí? Entonces, se llama presión ejercida por una fuerza sobre una superficie al cociente entre la fuerza y la superficie. Entonces, la presión es fuerza sobre superficie, ¿sí? Fuerza sobre superficie. ¿Y qué unidades tiene la presión? La unidad en el sistema internacional es el pascal,
¿sí? ¿El Pascal qué es? Y veamos, si la fuerza se mide en Newton, en el sistema internacional se mide en Newton, y la superficie se medía en metros cuadrados, el Pascal es esto, Newton sobre metros cuadrados, ¿sí? Para que tengamos una idea de la presión, que es la fuerza aplicada sobre una superficie, acá tenemos representada esta imagen la saqué puntualmente, y este tema de presión, lo que vemos de ahora en más en estos últimos 20 minutos de clase, lo saqué del libro de Maestegui, de física del secundario, que lo puse también como, en la imagen es textual de él, y lo que viene también va a ser sacado del libro de Maestegui. Me parece que es un libro espectacular, que explica muy claramente, muy accesible, digamos, para un lector poco experimentado en la parte de la física, cómo es el tema de presión y los temitas subsiguientes, ¿sí? Maestegui fue profesor, orgullo de la Universidad Nacional de Córdoba, fue profesor de Ciencias Químicas. No alcanzó a ser profesor mío, ya se había jubilado, pero él fue profesor de ahí y yo sí lo conocí, sí lo ha seguido yendo después a la universidad. No hace mucho tiempo que dejó de estar entre nosotros. Bien, les mostraba acá esta imagen que me parece muy gráfica, una mujer con un zapato con tacos y un hombre con un zapato normal, ¿no es cierto? Entonces, aunque pesen lo mismo, ¿sí? La presión ejercida es diferente. Si vamos, alguien no sé si ha ido alguna vez a una calle de tierra o a un campo con tacos, totalmente se hunde el zapato. Si tenemos otro tipo de calzado, evidentemente no se va a hundir porque la presión tiene que ver con la superficie aplicada. ¿Estamos bien hasta acá? Los dejé mudos hoy. Sí, profe. Bien. Bueno, queda poquito ya, pero vamos a ver algunos conceptos claves nada más de la parte de fluidos. A ver. Bueno. Entonces, acá fíjense, vuelvo a insistir, esto es textual, libro de Maestegui, pero lo que me interesa que ustedes vean es esto puntualmente, más allá del cálculo, que fuerza sobre superficie es simple para calcular, es que vean esto, que fuerzas iguales pueden producir presiones diferentes. Fuerzas iguales, acá tenemos la fuerza en el sistema técnico de unidades, no dice Newton, dice kilogramo fuerza, pero vale también. Fuerzas iguales, fíjense que produce presiones diferentes. Acá esta fuerza produce 2 kilogramos fuerza sobre centímetros al cuadrado y acá 4. O sea, la misma fuerza produce una presión del doble si es chiquitito. Sería el taco de la mujer y el taco del hombre, ¿sí? Pero también tenemos este otro caso, ¿sí? Donde fuerzas diferentes pueden producir presiones iguales. Fuerzas diferentes, 20 y 30 kilogramos, fuerza pueden producir presiones diferentes. Eso es lo rico de conocer, o lo sustancioso de conocer este tema, porque uno si tiene que ejercer distintas presiones, tenemos que ver cómo y de qué manera aplicar las fuerzas, ¿sí? Tómelo de presión porque tiene que ver ahora con lo que vamos a ver que es el principio de Pascal, ¿sí? ¿Por qué vemos el principio de Pascal o por qué vemos esta muy someramente hidrostática e hidrodinámica? Porque el sillón odontológico, nada menos que eso, es aplicación del principio de Pascal. Ahora lo vemos, para que les interese por qué estamos viendo esto. La hidrostática es la rama de la física que estudia el equilibrio ahora de los fluidos. Por eso fíjense que les puse otro color. Antes veíamos las fuerzas en equilibrio, ahora la hidrostática y la hidrodinámica habla de los fluidos. Puedo hablar del equilibrio, si es la hidrostática, o del movimiento, si es la hidrodinámica. Y dentro de la hidrodinámica tenemos la viscosidad, la tensión superficial y la capilaridad, 3 temas que hemos visto cuando vimos el tema de soluciones. Y por eso les decía que tiene mucha relación también con la parte de inorgánica. Acá, el tema de la hidrostática, que es el principio de Pascal, les decía que tiene que ver con la prensa hidráulica, y esa prensa hidráulica o la aplicación de la prensa hidráulica es nada más y nada menos que el sillón odontológico. Ya estamos terminando, así que la verdad que en tiempo récord hemos dado esta parte de física. A ver, ¿qué es esto del principio de Pascal? ¿Sí?
El principio de Pascal dice que un líquido transmite en todas direcciones la presión que se ejerce sobre él. No se transmite fuerzas como estábamos viendo en las palancas recién. Lo que acá se transmite es presión, esa es la gran diferencia. Entonces, principio de Pascal, un líquido transmite la presión en todas direcciones. Veamos acá tenemos un recipiente, veamos el ejemplo. Tenemos un recipiente que sería un balón, ¿sí? Pero que tiene orificios, un montón de orificios este balón. Tiene un líquido incluido en él y acá tiene un tapón con un émbolo. ¿Se acuerdan lo que dijimos que era un émbolo? Como el de una jeringa que uno lo puede bajar o subir a voluntad. Y estos tapones son de goma, o sea que si yo ejerzo alguna presión, estos tapones pueden saltar. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si yo a este émbolo le aplico una fuerza, o sea, lo bajo, le aplico una fuerza, ¿qué pasa? ¿Qué se observó? ¿Qué pasa? Que el líquido transmite la presión en todas las direcciones. No salta solamente el tapón, el que está diametralmente opuesto, o sea, en la dirección de la fuerza. Saltan todos los tapones, ¿sí? Porque esa presión es la que se transmite en todas direcciones y se transmite de manera igual, ¿sí? La transmisión es uniforme, es en todas direcciones y esa es la base de la hidráulica. Fíjense qué interesante que puede llegar a ser este tema si uno lo estudia en profundidad. A ver, acá tenemos entonces la aplicación, que es esto, la prensa hidráulica. ¿Vieron la prensa hidráulica en el colegio? Ay, no te lo puedo creer. Mientras tomo agua me cuentan. No, es el mejor de mi vida, guacho. No, me reemocioné. Un Yo sí, no, un no. profe. No. ¿Alguien más que me diga sí o no? ¿Están ahí o me dejaron Yo las sí, cámaras? profe, pero no me acuerdo. Bien, sí, pero no te acuerdas. Eso es muy honesto de tu parte. Yo calculo que la mayoría lo vio, pero claro, es difícil de recordar. Y aparte uno lo veía quizás Yo lo vi en, en cuarto año, hace un en montón. cuarto año. Sería el momento justo quizás, calculo, para verlo, todos estos temas. Estos temas de la parte de hidrostática, ¿no? Quizás lo otro un poquito antes. Quizás uno en la secundaria lo ve con otros ojos, quizás que uno tenga que aprobar, lo veían para aprobar y pasarlo. Ahora no les interesa, sí, también les interesa aprobar, me imagino, obviamente, ¿a quién no le va a interesar aprobar? Pero lo más importante es aprender. Si uno puede aprender, el aprobar siempre va a venir por añadidura, pero acá lo que tenemos que justamente es aprender, y no solamente para las materias, para esta materia y para las futuras, todo esto nos sirve para la vida cotidiana. Todo lo que vemos de física y de química en realidad es aplicable en la vida cotidiana. Esto lo podemos entender, cosas que de otra manera quizás ni siquiera nos hubiéramos preguntado. O sea que lo interesante es poder aprender acá, verlo con otros ojos a lo que quizás habíamos visto en el secundario. Esto es una prensa hidráulica. Fíjense que acá tengo dos émbolos diferentes, uno chiquito y uno grande, ¿sí? Y un líquido que está en el medio, porque lo que vamos a aprovechar es justamente el principio de Pascal, sabiendo que la presión se transmite en todas direcciones, así que con eso podemos aprovechar y hacer menos fuerza. Por ejemplo, acá, vuelvo a insistir, tomado también del libro de Maestegui, lo que queremos es como aprisionar acá un fardo me parece que era de algodón, que decía ahí, presionarlo. Y esto es muy, muy grande. Fíjense, tenemos 20.000 kilogramos fuerza, una fuerza tremenda. ¿Cómo poder hacer esa fuerza tremenda aún que sea con máquinas, no? Si uno conoce física, la podemos hacer con una fuerza mucho menor. Ejerciendo nomás una fuerza de 200 kilogramos fuerza, podemos hacer en este émbolo chiquito, podemos transmitir presión y ejercer toda esta fuerza y poder ganar tanto en fuerza, ¿no es cierto? Hacemos una fuerza muchísimo menor. ¿Por qué es esto de la prensa hidráulica? Fíjense, para poder iniciar esto yo arranqué dando la fórmula de presión y dijimos que presión era fuerza sobre superficie, ¿sí? Presión es fuerza sobre superficie. Si tomamos este del émbolo chiquito y lo llamamos presión 1, es la fuerza aplicada acá
por la superficie aplicada en este émbolo que es chiquito, ¿sí? Y por otro lado, acá tenemos la fuerza aplicada acá, la fuerza 2, en este émbolo que es grande, que es una superficie 2. ¿Sí? Acá en la prensa hidráulica lo que hacemos es igualar ambas presiones, porque dijimos que la presión se transmite de manera uniforme. O sea que igualo. Esto sería, perdón que lo voy a poner, esperen un segundito, acá lo voy a poner con el bolígrafo. Entonces acá ¿qué tenemos? Que la presión ejercida en el émbolo chico, le vamos a llamar presión 1, es idéntica a la presión ejercida en el émbolo 2. Idénticas, ¿sí? Entonces, ahora ¿qué digo yo? Presión ejercida en el émbolo 1 es igual a la presión ejercida en el émbolo 2. Sabemos cómo se saca la presión, dijimos recién que es fuerza sobre superficie, y sabemos cómo se saca la presión 2, que también es fuerza sobre su superficie. Entonces, si yo quiero saber con la fuerza que yo voy a aplicar, ¿sí? Con la fuerza que yo voy a aplicar, ¿qué fuerza voy a generar acá? Yo con esta fuerza, este es dato conocido. Obviamente la superficie es conocida, ¿sí? Y el otro émbolo también es conocido. Quiero saber, el único dato desconocido es este, ¿qué fuerza voy a generar con la fuerza que yo aplique? Lo único que hago es despejarla. ¿Y cómo se despejaba? ¿Se acuerdan? Acá tenemos un cociente, ¿no es cierto?, de dos en definitiva son números, ¿no es cierto? Una razón, esto es una proporción. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Multiplicábamos los extremos y los dividíamos por el medio, ¿sí? Multiplico y divido por este. Entonces me queda fuerza 1 por superficie 2, fuerza 1 por superficie 2 sobre la superficie 1. Y así calculo la fuerza que voy a generar, esta fuerza que voy a generar con una fuerza mucho más pequeña. Ese es el principio de la fuerza hidráulica y esos son los cálculos que uno puede hacer. Entonces, ¿qué fuerza se podrá generar a partir de la aplicación de una fuerza sobre tal émbolo de tantos diámetros? ¿Sí? Y acá, finalmente, ¿se entiende esto? ¿Se Sí, entiende profe. cómo se hace el cálculo acá con la prensa hidráulica? Bien, perfecto. Y finalmente, la última diapositiva que les voy a mostrar es el sillón odontológico, nada más ni nada menos. Bueno, ahora pueden venir con otros mecanismos también, pero al menos uno de los mecanismos que ha usado tradicionalmente el sillón odontológico es justamente esto, ¿no? El principio de Pascal, que transmite presiones y no fuerza, ¿sí? Fíjense, uno haciendo una fuerza pequeña, uno puede mover al sillón y al paciente, ¿sí? ¿Sí? Transmitiendo justamente presiones. Si no, no lo podrían Profe, hacer. Eso serían tareas reservadas para los hombres. Sí, Agostina, te escucho. esto es lo mismo que pasa cuando con la máquina del gato, ¿verdad? Para levantar un auto, Los cuando queremos hidráulicos, cambiar la rueda. claro, hidráulicos, ¿sí? Los gatos hidráulicos también. Por eso decíamos que era el principio de la hidráulica, tal cual. Fíjense, todo conociendo un poco más todo el tema de la física y de la química, vamos, como siempre les digo yo, descubriendo los secretos de la naturaleza, ¿sí? Y entendiendo los fundamentos del por qué son todas las cosas. Bueno, acá tienen las tapas de todos los libros que usé, ¿sí? El fundamental es que es el Física, una aproximación a la física y a la química odontológicas de la editorial Universitas, que le decía que es el libro preparado por la cátedra, donde tenían los temas particulares, que por ahí en otros libros son muy extensos. Nosotros hicimos el compendio ahí. Y también saqué del libro de Maestegui, que en internet hay partes libres, este es un libro, hay partes libres, no sé si está en la biblioteca, creería que no, pero hay partes libres en internet. Y también una mecánica básica que encontré en internet, libre, que también sirve para algunas partes. Sí, te escucho, Martina. Profe, yo quería hacer una consulta. Sí. Yo estoy cursando, soy de la 2 y 8:30 curso, no, a las 8 curso histología. Y había los viernes clase de consulta a las 8:30. Quería saber si, no sé, por este viernes o el que viene, antes del parcial, pero nosotros rendimos los lunes.
si Ajá. podíamos haber algún cambio de horario por las clases de consulta, porque si no nos quedamos sin clases de consulta. Yo estaba asistiendo a la mayoría de los viernes, siempre que Ah, hay clases de consulta asisto, pero ahora como soy de la 2 y empezamos a cursar histología, se me súper complica porque no me da el horario y es el único día que puedo antes del práctico. el único día, porque nosotros tenemos horario de consulta los 5 días de la semana. Claro, pero por ejemplo, yo veo este tema y lo rindo el lunes, ¿no? El único Ajá. día que me queda es el Ah, es el viernes. viernes, te entiendo, te entiendo. Bueno, voy a hablar con la profesora que no, creo que no está hoy presente, suele venir, pero hoy me parece que no está presente, la profesora Camila Frosasco, que es quien tiene los horarios de consulta de los Y viernes. aunque sea para este tema nada más, que es el que más me está costando ahora que lo estoy viendo. Claro, de todos modos, no te preocupes porque el lunes es feriado, así que vos no vas a tener clase este lunes. Pero Y la rindo entonces, el martes ¿con quién tenés vos? ¿Con con quién? la profe Carolina. Ah, el martes van a tener clase. Ah, Vamos bueno, a tener el martes a las 3 de la tarde. bien. Hay un horario de consulta igual a las 2 de la tarde, pero no Sí, sé si te alcanza, es muy... claro. Sí, bueno, No me va a salvar este, mucho. de todos modos, sí, bueno, para este viernes decís de las 8 tienen histología, o sea que podrían después, bueno, Después de estén, las 10 de la mañana, cualquier horario. Porque yo bueno, salgo de estén cursar a las 10. atentos, el tema es que nosotros tenemos reunión de cátedra todo el viernes a la mañana, voy a mandar a un profe el viernes a la mañana eh, para que haga horario de consulta, estén atentos al transparente que Dale, yo, muchísimas bueno, gracias, nos profe. reunimos en horario de consulta y ahí mismo el viernes a la mañana, probablemente, el viernes mismo a la mañana, les va a Sí. decir ahí el horario de consulta, probablemente sea sobre el mediodía, Dale, buenísimo. Sí, ¿eh? sí, perfecto. Me parece Probablemente bien. sobre el mediodía. Bien, Muchísimas gracias. perfecto, de nada. Profe, Sí, Victoria, te escucho. una consulta. ¿Dónde puedo conseguir el libro ese de Universita si no está en la biblioteca? Este libro está de consulta en la biblioteca, está, Bien, no te lo puedes llevar a tu casa porque no hay más. ok. Está en el e-libro y si lo quieren, digamos, adquieren, no sé cuánto cuesta. Es en la editorial Universitas, que está, está ahí cerca de la ciudad universitaria, está en el pasaje de España, saliendo de de la ciudad universitaria yendo para Nueva Córdoba. Perfecto, profe. ¿Y Pero virtual? si no, en el e-libro o en la biblioteca está de consulta. ¿Y virtual no está en la página de la universidad? Ahí en el e-libro. Ah, perfecto, de 10. Gracias. Bien, de nada. Delfina. Profe, te hago una pregunta para quedarme tranquila. ¿El ¿Qué? segundo parcial es el 2 o es el 26? Yo tenía anotado que era el 2, pero en la clase pasada me confundí. ¿Por qué? ¿De dónde te salió el 26? No, porque yo en la clase pasada le había preguntado, yo tengo dos profes y uno me había dicho el 2 y el otro el 26. Yo tenía anotado que era el 2, pero por las dudas pregunto. No, eso está en el cronograma, no lo hemos cambiado, es el 2 de julio. El segundo parcial es antes de las vacaciones y después el 20, no me acuerdo si es el 26, ya de la fecha específica no me acuerdo, es el recuperatorio. El recuperatorio es después de las vacaciones. Sí, sí, yo decía el 26 de este mes. Ah, no, 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 es el Ah, 2 ok, de ok. julio. Buenísimo, Pensé que hablabas gracias. de julio. Es el 2 de julio, Dale, es el gracias, jueves. profe. De nada.